Hola, muy buenas tardes de fútbol a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a Carrusel Deportivo Coruña. La segunda jornada de la fase ha llegado tiempo de enfrentarnos a nuestros primos hermanos porque en media hora comienza el Langreo Depor en Carrusel Deportivo Coruña. Los nuestros quieren seguir al frente del grupo y para ello necesitan traerse algo positivo del nuevo Ganzaba con su hierba sintética incluida. Hasta allí nos hemos ido y os vamos a contar todo lo que allí ocurra con Javi Rodríguez y Antía Ulloa en el control técnico. Dando voz a oyentes y anunciantes de Bachacón. Con los comentarios de Carlos Alberto Sánchez, el análisis de Adrián Candal y la narración y dirección desde el Langreo de Fran Hermida. Muy buenas, Fran. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña. Aquí estamos en el nuevo Ganzábal. Dice el dicho que cuando el grajo vuela abajo es que hace un frío, puntos suspensivos. Bueno, el grajo debe andar a ras de césped artificial porque es una tarde fresquita la que tenemos hoy aquí en Langreo para contaros un partido del Depor donde ya tenemos deberes antes de empezar. Y es que esta mañana ganaba el Numancia al Racing de Ferrol, las cosas se aprietan y por lo tanto el Depor tiene que conseguir arañar puntos aquí, ya no te digo nada, incluso si consigue ganar, cómo se pondrá en la clasificación. Tenemos al Depor ya haciendo ejercicios de calentamiento, tenemos un partido que nos queda ya menos de 30 minutos para que comience. Hay novedades en el 11 del Depor, así que como veis, mucho que contar. Y como siempre, espacio para que podáis participar con nosotros, siempre va a haber para vosotros, para los oyentes y Teba Chacón, en una de las múltiples formas que tenemos de que la gente entre aquí y se comunique con nosotros, porque hay más de una. Tantas. @Carrusel Coruna, ese es nuestro Twitter, nuestro WhatsApp es el 626-238-118 y tenemos nuestro chat en directo del canal de YouTube en el que, bueno, la gente ya ha empezado a saludar, tenemos por ahí a Wibbly Wobbly, a Pedro González, a Galicia Grita, bueno, a Álvaro Vidal, un montón de gente que ya está saludando en ese chat en directo del canal de YouTube de Radio Coruña. Queremos que nos contéis, pues si os da miedo esa hierba sintética, si creéis que el Depor va a dar hoy un puñetazo sobre la mesa, si estáis de los nervios, que es el estado natural de todo deportivista, y también desde dónde estáis de los nervios. Nos hace mucha ilusión, ya lo sabéis, que nos escuchéis desde la cercanía, a lo mejor desde el Castrillón, Os Mayos, o bueno, desde cualquier barrio de A Coruña hasta la lejanía, que tenemos oyentes, lo sabemos, en Cleveland, de Nueva York, Costa Rica. Wow. Es un placer reunirnos con cada uno de vosotros. Si nos lo decís, pues estamos más juntos si cabe. Así que ya sabéis, os estamos esperando y os leemos a lo largo de la retransmisión. Pero antes vamos a coger energía y nos vamos a ir hasta Miramar Oil. Recuerda, es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Todos sus combustibles, todos, contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del Polígono de Agrela. Sintonía de 11, sintonías de protagonistas para este Unión Popular de Langreo Depor. Ya se ejercita el Depor sobre este césped, sobre esta hierba artificial que tanto ha dado que hablar. Un Depor que va a lucir la equipación de la bandera gallega y que va a tener un 11 formado por Lucho en portería, con Bóveda, Mujair, Granero y Héctor Hernández. Novedad, la vuelta de Héctor en el flanco izquierdo. En el centro del campo, Alex Bergantiños con Villares y Uche Agbo, que también vuelve al 11. Por la derecha, Queco. Por la izquierda, Raico, el chaval del Fabril. Oportunidad para reivindicarse en el 11 titular. Y arriba, el pichichi del equipo, Miku. Enfrente, un Langreo que juega con Adrián Torre bajo palos. Línea de 4. De izquierda a derecha, con Chus Puras, Alain, Gonzalo y Miguel Santos.
3 hombres en el centro del campo, Mareñá, Jorge Hernández y Álvaro Muñiz. Por la derecha, David Iglesias. Por el carril zurdo, Ketu. Y arriba, el delantero brasileño, Alisson. Estos son los protagonistas de un partido que va a dar comienzo en 25 minutos. No queda nada, no queda nada. Y nosotros lo que vamos a hacer antes es pasarnos por Taller Galicia JCars. Recuerda, siempre te recomendamos en Carrusel que si tienes algún problema en tu coche, lo dejes en las mejores manos y esas son las suyas. Taller Galicia JCars son especialistas en mantenimiento preventivo, en distribución, embragues, frenos. Tienes que aprovechar además la promoción que te estamos recomendando en Carrusel. Te cambian el aceite y el filtro del motor desde 59 €. Pero es que además tienes la revisión de los puntos de seguridad. Así que bueno, tienes que aprovechar las 59 € y pedir tu cita en el 722-662996. 722-662996. Taller Galicia JCars. Y no sé si te has fijado, Fran, y ahora nos dirigimos a toda... Fijado. Claro, vale, gracias. A toda la gente que está en el canal de YouTube, bueno, pues ahí está molestando un poquito. Bueno, tenemos como una especie de red de las redeiras gallegas y ahí tenemos los menús de San Brandán metidos, como capturados, están deseando liberarse. Estaba yo flipando porque digo, esta gente se ha ido a faenar y tú mira qué cosas más raras ha pescado. Claro. Me imaginaba una sharda o algo ahí dentro. Bueno, cosas ricas. Pero es algo muy sano también, claro. Sí, rico y sano. Nuestro menú bocata lunch, el que siempre pues nos ofrece la gente de San Brandán, esas chicas que son encantadoras. San Brandán Lunch, que está en Juan Flórez. Menú bocata lunch más licuado. Nuestro licuado siempre es el detox, lo he decidido yo y ya está. Es así, está muy rico, así que para todos nuestros invitados el detox. Pero vamos, que hay muchos más, siempre con frutas recién hechas. También tenéis el menú ensalada, el menú noodles. Ahora una oferta de café para llevar más cajita de riquiños por 2,25. Y le he sacado también una foto hoy, Adrián Candal, a tu tarta favorita, la Red Velvet, porque te cuesta unos 70. Entonces tienes que pasarte por allí. Perdón, que todavía no te toca. Ya cambió de tarta favorita, que conste. ¿Sí? ¿Ya cambió? Sí. Tiene tarta favorita rotatoria, tiene. Eso, me encanta ese concepto. Sí. Vale. Bueno, pues Adri, no sé si quieres decir algo o después. Sí, decía que son igual de favoritas. Siempre puede ser una favorita u otra, ¿no? Vale, sí. No hay que elegir. O sea, favoritas son las tartas de San Brandán. La de zanahoria también está riquísima. Bueno, nuestros favoritos, esos sí, son ellos. San Brandán Lunch están en Juan Flórez y allí os esperan. Y siempre les agradecemos, pues eso, que nos dejen de merendar y de comer y estas cosas en Carrusel. Por fin en A Coruña, tu tienda de tecnología para el ocio digital y todo lo que necesites para tu setup gaming. Primeras marcas y el hardware más potente para que no seas un noob. Digital Tech Store, en el centro de tu vida digital. Y síguenos en Instagram. Pues yo, Teba Chacón, ya que tú me pones ahí la miel en los labios, ¿sí? Con esos menús de San Brandán, yo también te voy a poner las ganas en el cuerpo, porque ¿sabes cómo me he venido hasta aquí, hasta Langreo? ¿Cómo? Pues mira, con un coche que nos han dejado nuestros amigos de Tumosa, con ese servicio que tienen de, oye, necesito un coche. Pues vas allí, el coche que te hace falta, de las medidas que sea, de las características que necesites, nada, lo alquilas y ala, ahí te vas. Y mira, pues esta vez me han dejado un Peugeot 3008, híbrido, que esto de los híbridos te va, mira, puedes ir 100% en eléctrico y tiene hasta 60 kilómetros de autonomía. Y oye, es una gozada lo de los eléctricos, Le das así un poquito al acelerador y tiene una aceleración limpia, bueno, una gozada, 225 caballos, que luego te dicen que los eléctricos no tiran, ya. Así que un consejito, mirad, esto reduce el consumo una media de un 40% sobre un coche de gasolina de los habituales, y ya no tiene las limitaciones del vehículo eléctrico de toda la vida. Y todo esto además ahora está bonificado. Hay unas ayudas del gobierno para electrificar coches alucinantes. Así que ya sabéis, os vais hasta Tumosa, conocéis el nuevo Peugeot 3008 híbrido y veréis que no estoy exagerando, que os estoy diciendo que vais a aprender otra manera de conducir y de ahorrar pasta. Carlos Alberto Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Fran? Bueno, pues ya ves, con novedades en el 11 del Depor, lo de Héctor, bueno, estábamos ahí con la duda si jugará Salva o Héctor, habida cuenta de los problemas musculares que ha arrastrado Héctor durante toda la temporada, pues lo del césped artificial no parecía el mejor escenario para su vuelta. Bueno, pues Héctor en el 11, Uche vuelve y quizás la sorpresa más grande, Raiko en el costado izquierdo, por delante de Héctor.
Sí, el primer partido que creo que no va a jugar Raí de titular, ¿no? Es decir, que no va a estar ahí. O sea, que eso que esta va a ser una de las grandes sorpresas, ver cómo, bueno, pues cómo se comporta el equipo ante estos cambios que ha presentado Rubén de la Barrera, que parece que ahora que debe de sentir una cierta tranquilidad, pues busca algunas novedades, introducir novedades y jugar un poco con el 11, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede con estos cambios y si realmente le sirven para algo. Yo recuerdo que Héctor jugó en campo de hierba artificial, si no recuerdo mal, en la primera vuelta y marcó un golazo. En Unionistas. ¿No? En Unionistas. En Unionistas, sí, el del golazo. Así que bueno, se ve que por lo menos en el campo de hierba artificial ya hemos visto un Héctor productivo, ¿no? No es su misión, pero sí que ha sido un jugador muy interesante y que ha revolucionado un poquito mejor esa banda, quizás que con otros jugadores que han probado por ahí, tanto Fernando Vázquez como Rubén de la Barrera. Por tanto, para mí me parece que la entrada de Héctor es una bienvenida para el jugador en el 11 del Deportivo. Y luego, pues bueno, ya digo, sorpresa lo de Raí, porque bueno, parecía que era un poco el conductor ahí, que buscaba con el enganche ciertas jugadas de creatividad y buscando un poco a Mico y demás. Y bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa, porque se suponía que el Deportivo ya se estaba empezando a comportarse, bueno, o a adecuarse a tener a Raí en el campo, ¿no? Adrián Candal, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues las novedades. Lo de Héctor Hernández, yo le ponía ese asterisco de, bueno, con lo del césped artificial, a ver si se decantan por él o no. Pero tanto Héctor como Uchi son hombres que si están en condiciones son carne de 11 titular. La novedad sobre todo, Raiko, 8 partidos llevaba Raí desde que llegó al Depor, pues ha disputado todo y hoy le toca verlo desde el banquillo. Sí, bueno, el otro día hay que recordar que había jugado de centrocampista Raí, ¿no? Que como decía Carlos, jugó todo, tuvo presencia y estoy viendo aquí los datos. En ningún partido de los que jugó disputó menos de 74 minutos, en todos pues 80 el partido entero, es decir, titular indiscutible de, como diría Lotina, de poner la camiseta desde que llegó y ha jugado absolutamente todo. Pues claro, es una gran sorpresa, pero deja el hueco del centro del campo. El otro día se veía que o bien ponías a Gandoy, que yo creo que funcionó bien el otro día en los últimos instantes, o desde luego Uche era el gran favorito. Aquí no hay sorpresa. La sorpresa viene pues directamente en bloque en toda esa banda izquierda. Con la presencia, por un lado, del lateral de Héctor, yo creo que es una gran apuesta la que hace por ese costado, con más profundidad, con más desborde. Héctor le había ganado en su momento la partida desde el inicio a Salva Ruiz. Yo tenía la sospecha, y algo me habían comentado, de que iba a jugar seguro ante el Numancia, su ex equipo, la próxima semana, pero ha adelantado los tiempos. Y es una apuesta, pues, no sé si ve debilidades en la banda derecha. Y luego, pues claro, Raiko, que llevaba ya un tiempo, él entró, como sabes, a la vez de Villares, y había perdido un poquito ese puesto, ¿no? Pues hoy es la gran sorpresa también en su posición, en la izquierda, en el Depor. No llegó a tener mucha continuidad ahí, hablo de la primera plantilla, pero él donde, digamos, tiró la puerta en el Favoril fue jugando de extremo izquierdo, con ese movimiento que tiene de fuera para adentro. Así que yo creo que muchas ganas de ver cómo resulta el experimento, ¿eh? Bueno, pues en nada vamos a ver cómo resulta ese experimento. Lo que no sé si es un experimento o no. Adri, ¿tenéis imágenes ya de aquí? ¿No? Tenemos una pantalla negra, así que tú eres nuestros ojos. Una de las grandes novedades en la previa del partido es que se está calentando con balones negros. Yo es algo que estoy haciendo memoria, no recuerdo haber visto muchas veces, pero bueno, no sé si negros, pero desde luego absolutamente oscuros, color caucho. Bueno, pues es una curiosidad, desde luego, en esta previa del partido, en un campo, el de Ganzábal, que bueno, ya lo podemos decir, es todo a lo grande en este campo. O sea, la cubierta que tenemos encima de nuestras cabezas es una cubierta enorme, altísima, y el campo, Adri, es un campo grande. O sea, es de hierba artificial, pero no es una caja de cerillas, no es barreiro, no es ninguno de estos campos de dimensiones reducidas o donde la grada está muy pegada a la línea lateral. Aquí hay margen por los 4 lados del rectángulo. Bueno, pues no va a dar esa sensación, como dices tú, de caja de cerillas. Lo advertía también de la barrera en la previa. Y luego el otro punto, nos lo decía también Lemos el jueves cuando hablamos con él. Bueno, él entrena también al Bergan, que es un equipo que juega sus partidos de local en campo sintético, que es importante saber si ha llovido o si lo han regado. No sé, Fran, cómo está ese campo ahora mismo, porque eso va a influir también en este tipo de superficies en cómo se desarrolla el encuentro.
Está rapidito porque ha llovido, ¿eh? Hasta Bien. hace un ratito estaba lloviendo. De hecho, colgábamos en la cuenta de Instagram y en la de Twitter la llegada de los futbolistas del Depor y en ese momento llovía, ¿eh? Entonces ha estado lloviendo. También nos dicen que es un campo que enseguida se seca, ¿eh? O sea que yo creo que en el descanso o toca manguerazo o se va a ralentizar la circulación del balón. Claro, o juegan con eso ellos al estar de locales. Bueno, pues es algo que el Depor tiene que tener en cuenta. Quizás compense empujar desde el principio, forzar un poco que el partido vaya rápido desde el inicio y luego por lo que pueda ocurrir en la segunda parte. Porque claro, si tú tienes un campo como este, pues querrás jugar con él a tu favor. Es absolutamente lógico. Y luego de ese vídeo que dices, Fran, quiero destacar el crack del doctor Carlos Lariño cuando entraba. No sé si Carlos lo habéis visto, que está en la cuenta de Coruña Deportiva, de Carrusel Coruna, que le preguntan el nombre y tal, entonces dice el señor de la puerta, cuando pasa el doctor Lariño, aquí por guapo no me aparece nadie, por señor guapo o algo así, ¿no? Sí. Es un Decía fenómeno Carlos, el doctor Lariño. Los futbolistas decían su dorsal, ¿no? En la puerta, iban tachando a medida que iban pasando, tal, y luego los que no son futbolistas, pues bueno, nombre y cargo. Y él llegó y dijo, bueno, pues yo soy el guapo doctor Lariño. Aquí por guapo no hay nadie, así que te quedas No se fuera. le puede querer más a este hombre. Un fenómeno, desde luego que sí, como fenomenal es siempre nuestra ronda para situar la jornada y la ronda nos la ha dado una tía fenomenal como Esteban Chacón. Bueno, vamos con esa ronda de A ver cómo resultados. acaba el partido, a ver cómo acaba el carrusel. De Carrusel Deportivo Coruña, ya sabéis, os vamos a contar y empieza en nada, en apenas 14 minutos, 13 ya, este Langreo Depor. Finalizado ya el Numancia 3, Racing de Ferrol 1 y estaremos pendientes también del enfrentamiento entre el Marino del Banco y el Compostela. En tercera división, en el subgrupo 1D, el del Fabril, perdía el Fabril frente al Estradense 5-1. A partir de las 5 de la tarde se enfrentan el Choco y el Racing Vilalbés y se ha aplazado el Rápido de Bouzas Silva. Seguimos con más partidos en el fútbol femenino. Descansa el Depor Abanca este fin de semana. En fútbol sala femenino perdía, pero ponía en aprieto al líder que finalmente consiguió remontar, el Biases Amarelle. Universidad de Alicante 2, Biases Amarelle 1. Hockey sobre patines, malas noticias con el Liceo abandonando la OK Euro tras perder contra el Benfica 2-7. Importante victoria en Areces del Dominicos por 2-3 en su lucha por lograr la permanencia en OK Plata. En OK Liga Plata Femenina, el Borbolla perdía 1-3 frente al Vilasana. En baloncesto, el Básquet Coruña se imponía por la mínima en la pista del Tau Castelló 77-78. En balonmano, un punto dicen que se recordará a lo largo de los años porque el OAR perdía ganaba frente al... No, perdón, voy a empezar otra vez esto, Fran. El OAR iba perdiendo. Iba perdiendo. Y bien, además. Es que de verdad me desencajo con esto que le Claro, ha es que sucedido. se te va la vista para lo de San Brandán. Vale. Te estoy viendo por el No, YouTube. os prometo que os lo voy a contar bien. Resulta que el OAR perdía frente al Granitos Ibéricos 20-31 en el minuto 46 con uno menos en la pista. Bueno, pues finalmente logró el empate, 32-32. Así que ese punto que consiguió lo van a recordar durante muchos años. Y por último ya, en rugby, 17-16 perdía el CRAT frente al Eibar, que jugará semifinales de la Liga Iberdrola y se queda fuera el CRAT de la lucha por el título. Es la ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña y la has escuchado y la has oído, entendido y conectado. Y sabes de la importancia de esto, porque no entender cuando estamos en una conversación es algo que nos genera mucha incomodidad, mucha ansiedad. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias pueden ayudarte. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete en la calle Rubine 18. Audias. Bueno, pues seguimos en plena cuenta atrás, 11 minutos para que ruede el balón, para que comience el partido. Carlos Alberto Sánchez y un Depor de necesidades, porque el Numancia ha empezado, lanzado esta segunda fase, ha ganado y ha ganado bien además al Racing de Ferrol y bueno, pues las cosas se aprietan. ¿Y de qué manera? Sí, es uno más que se pone ahí, el tercero en discordia, vamos a llamarle, ¿no? Porque... No afloja además, qué barbaridad. Claro, el Racing pues quizás se ha comprometido un poco más al perder este partido y bueno, al Deportivo le obliga ahora mismo pues a, si quiere seguir manteniendo la ventaja que tiene, pues a ganar el Langreo, ¿no? Por tanto, tiene colchón, pero es evidente que el colchón no se puede perder porque hemos visto a un Deportivo el otro día, yo creo que bastante pobre, como un Deportivo muy rajado, donde el Marino del Luanco le complicó mucho el partido, tuvo más iniciativa en Riazor y donde el Deportivo prácticamente, si no llegase por ese penalti, poca productividad, poca construcción, poca originalidad ha tenido durante
durante el partido. Así que, bueno, vamos a ver, hoy sí le aprieta un poquito más el zapato el ver que el Numancia ganó su partido, ¿no? Adrián, el Racing de Ferrol yo creo que ahora mismo también tiene que estar un poquito con el agua al cuello, lo dijimos en su día. La entrada del coronavirus en un vestuario pasa factura, lo hemos visto en muchos equipos de diferentes deportes y el Racing lo sigue acusando. Sí, hemos visto que desde antes de sufrir el brote que tuvieron en su propio equipo, pues iba al alza, era un equipo que tenía opciones de haber quedado primero del subgrupo anterior. Y llegó todo eso y vimos cómo le costó mucho ganar al Guijuelo y era, digamos, el peor del grupo, fue el peor del grupo, como no fue capaz de ganar el partido que tenía que haber vencido a Unionistas en su casa, como también perdió de forma más bastante clara ante el Corucho y como físicamente todavía no se han recuperado. El otro día ganaron a este equipo, al Langreo en Amalata antes del encuentro nuestro y hoy pues yo creo que le pega un buen repaso el Numancia. En el minuto 90 pone un poquito de emoción con el 2-1, ese cabezazo del central, del uruguayo, pero enseguida ya el Numancia marcó el siguiente. Bueno, ¿esto qué hace? La visión global es que el Depor, como decía Carlos, no se debe despistar. Pase lo que pase, va a seguir siendo líder, insistimos, aunque pierda. Ahora tiene +2 de ventaja con el Racing, que es el equipo que estaría fuera. Si gana, puede superar el margen que tenía al inicio, es decir, puede quedar con un +5. Esto sería, yo creo que prácticamente dar por carpetazo a muchos miedos e incluso permitirte algún tropiezo, que es un auténtico lujo. Y en caso de empate, pues sería dejar la distancia en 3 y con muchísima emoción. O sea, yo creo que hoy el Depor lo que tiene es una oportunidad de oro o lo siguiente, no sé si de platino o el metal más precioso que se nos ocurra, de que si hoy gana, bueno, puede dar un paso tremendo para lograr su objetivo, ¿eh? Sobre todo porque tiene que, yo creo, conservar ese colchón por si hay un accidente precisamente en los enfrentamientos directos con el Numancia, no le queda otra. Es decir, que, y hoy mantenerlo es superar ese colchón, es decir, en vez de tener los 4 que tenías, puedes tener hasta 5 y un partido menos. Claro. O sea, es impresionante. Bueno, mira, vemos ahí la tele, los balones, Fran, vemos los balones negros. Oscurito, ¿no? Yo creo que negros, vamos. O sea, del carbón de la mina, parece que vienen, ¿eh? Tal cual. Y es que hay que recordar, estamos en la zona de la cuenca del Nalón, una zona, bueno, pues de importante tradición minera, un sector que, bueno, pues se ha ido a pique, iba a decir en este país, bueno, en muchos países, pero aquí también. Entonces se respira así un ambiente como de, bueno, que está todo un poco rodeado de vestigios de aquella etapa minera y tal. Y bueno, no sé si los balones son también un guiño a eso. El Depor va a afrontar el partido, como decimos, con esas necesidades de puntuar, pero ojo, porque fácil desde luego no va a ser. Le cuesta ganar en casa al Langreo, pero tampoco pierde. O sea que, bueno, se puede decir que casi son partidos abocados a la X. Veremos a ver qué es lo que pasa en este choque, que va a comenzar en poco más de 5 minutos. Y una curiosidad, estoy viendo desde aquí camisetas blanquiazules. La cuenta del Langreo, nada más finalizar la última jornada de liga, pues ya se ponía a pensar ya en este choque ante el Depor y bueno, pues daba cuenta de una curiosidad. La presentadora del telediario, digamos, del telexornal de la televisión autonómica asturiana, es muy del Langreo, es hincha del Langreo, pero su marido es del Depor y sus hijos son del Depor y los tenemos aquí, los estoy viendo desde aquí, pues ahí están, la familia en la grada, una de blaugrana, pero no del Barça, del Langreo, que viste de blaugrana, y unos cuantos más al lado, todos de blanquiazul. Excompañero de Radio Coruña. Sí, Pablo. No me digas. Sí. Bueno, Pablo Míguez, además, oyente de Carrusel, siempre, siempre. Hombre, o sea pues mira. Acércate, pégale un grito. Claro, tú de Pablo. Que te quiere saludar Teba y estas cosas. Oye, sí, espero. Oye, que es que la radio es esto, ¿eh? A ver. Claro, técnico de esta casa. Teba, abáncanos un Venga, momento que voy a por Pablo. Va. Bueno, pues ahora os voy a dar a todos una noticia que nos va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca en estaciones de servicio Galp adheridas a la promoción, te devuelve en este caso Abanca, ojalá te lo devolviera yo también, un 5%, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra ese dinerito con Abanca. Puedes informarte del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Abanca.
aquí estamos. Chacón, que tus deseos son órdenes. A ver, Pablo Míguez, pero vamos Pablo a Míguez. ver. Los que nos estáis viendo a través del YouTube de Radio Coruña, pues ahí estáis viendo. Ahí tenemos ya a Pablo Míguez. Mira, esta chica que saluda con la manito, ahí está, Teba Chacón. Al mando. Oyente de Teba Chacón al Carrusel mando. de toda la vida, Pablo Míguez. De toda la vida. Y como también, dicen los señores mayores. a ver, has estado detrás de Carrusel también durante mucho tiempo, aquí en los También, estudios también, de técnico. también. Aprendí de los mejores, ya lo sabes. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues hoy no nos puedes escuchar, pero lo puedes disfrutar ahí en el campo, ¿no? Aquí estoy, a ver qué nos depara la tarde, no sé yo. Yo estoy aquí un poco con el cagómetro, pero bueno. Bueno. Si eres del Depor, eso va incorporado de serie. Yo apuesto por un 0-6, pero en la porra puse un 1-2. O sea que con Nos eso te digo todo. valen ambos, ¿eh? Oye, Pero, ¿cómo se sí. lleva en casa que tú seas del Depor, pero que tu compañera de vida no tanto? Teba, tú que me conoces, para María lo peor será que yo sea del Depor. Con aguantarme tiene el cielo ganado. Entonces lo del equipo es una cosa secundaria. Lo tiene que llevar bien, no hay problema. Ah, no, Los críos muy bien educaditos que están ahí todos con su camiseta del Depor. están muy serios, están muy serios. Juan es muy futbolero, pero es muy tímido y está el pobre. Dice que le duele la rodilla. Yo creo que es un poco comedia porque está el pobre ahí un poco cohibido. Pero bueno, a ver si se van soltando. A ver si se van soltando. ¿Te vienes por aquí en el descanso y hacemos Sí. el comentario? Sí, sí, a ver qué vemos. Vale, ¿Vis- perfecto. ¿Viste cómo tenemos la radio? ¿Viste? Mira. No, os habéis puesto ahí, parece Ibiza eso, todo blanco, vaya nivel, a nivel. Necesitas unos empastes, avisa. Oye, Pablo, Bueno. nos escuchamos en el descanso. venga, gracias, Frank. Venga, hasta ahora. Chao, chao, chao. Eva, ¿quieres que te ponga alguien más aquí? No, en ya está, ya directo? está. A ver, que él está No, siempre tú pide, pendiente, ¿eh? Y además siempre que... Oye, ahí... ¿Qué va? Pide al presidente del Depor o algo, Venga, el ¿no? presidente del Pide. Depor. Presidente del Depor. Cago en la leche. Ahí va. Sujétame ahí. Sujétame ahí. ¿Por qué va a Claro, empezar claro. el partido? ¿Por qué va a empezar el partido? El zumito de San Brandán, eso. Vamos. El detox este que tenía premio hoy. Bueno, oye, pero da gusto porque con la presencia de Pablo Míguez y de su familia, Pablo Míguez con una camiseta del Depor con el dorsal 4, Míguez, ahí, serigrafiado. Digo, pues viene a cumplir lo que decimos siempre, que vaya donde vaya el Depor, siempre hay aficionados en la grada, siempre hay gente vestida de blanquiazul en la grada. Sale ya el Depor al terreno de juego, como decíamos, con la camiseta de la bandera gallega, recibimiento frío para el equipo coruñés, ahora ya unos aplausos y sale también la Unión Popular de Langreo, el equipo, como decíamos, blaugrana, bueno, a diferencia del Barça, que suelen ser los blaugrana, en su caso, la camiseta mitad azul y mitad roja, algo más, yo creo que simple, pero agradable a la vista, Carlos, que alguno de esos diseños que vemos últimamente en las camisetas del Barça, por ejemplo. Bueno, hombre, que esto de la moda del marketing ya sabes que siempre nos están sorprendiendo, ¿no? Y otra vez. Pero bueno, a mí esta camiseta del Depor Es preciosa. me gusta mucho. Es preciosa. La del Langreo, pues hombre, la verdad, una cosa extraña, ¿no? Ahí ha salido una cosa un poco rara. Pero bueno, la del Depor está Mitad y mitad, espectacular, mitad y mitad. espectacular. No me gusta mucho el morado del porcero, de todas maneras, Bueno. pero la camiseta del Depor está muy bien. No es muy de Queixume dos Pinos, ¿no? No, pero, no. pero bueno, es bonita para otros menesteres. Como no se le va a ver mucho, es un color muy Depor, muy de los símbolos del Depor. Así que, mira, está ahora Lucho de rodillas, rezando, como hace habitualmente antes de que empiece el partido. Recibe ahora ahí el abrazo de Héctor Hernández. Y nada, pues va a haber cambio de campo. Se va a poner a la derecha de nuestra posición el Depor. Se va a ir a la izquierda la Unión Popular de Langreo. Y en nada vamos a ver cómo se adapta el Depor a este terreno de juego. Nos decía esta semana Borja Galán, algunos en partidos así hasta estrenan botas, decía Adri. Claro, Sí, esta semana no han trabajado en césped artificial, o sea que si hay alguno que ha tenido que comprar botas, las estrena tal cual ahora mismo. Sí, han ido a comprarlas, ha dicho en Coruña Deportivo, oye, el respeto que puede suponer jugar en este tipo de superficie. Por cierto, que mala pata también lo de pobre Borja Galán, Sí. que se lesionó. Hablamos con él el miércoles y el jueves tenía esa lesión en el estadio de Riazor y ya nos confesaba que, bueno, 2-3 semanas y es una auténtica lástima. Así que un abrazo para él, que Desde igual luego. nos está escuchando. Bueno, pues el colegiado Alberto Fuente Martín, que decreta ahora que comienza el partido, si se incorporan ahora a la retransmisión de Carrusel Deportivo Coruña. Recordamos el 11 con el que ha salido el Depor, que es el formado
por Lucho García en puerta, con Bóveda, Mujaid, Granero y Héctor Hernández, línea de 4, Alex Bergantiño, Suchi y Villares en el centro del campo, con Raiko y Keko en las alas y Miku en punta. Y enfrente, Adrián Torre con Pura, Salén, Gonzalo, Miguel Santos, cuarteto en defensa, 3 en el centro del campo, con Mareñá, Jorge Hernández y Álvaro Muñiz, y en ataque, por la banda derecha, David Iglesias, en la izquierda, Ketu, el camerunés, y arriba, el punta brasileño, Alisson. Va a haber saque de banda para el Deportivo. Cerquita del banderín de córner, por donde defiende Eneko Bóveda, que va a poner el balón en juego, en largo, buscando a Uche Agbo. Ahí está el nigeriano, toca balón para Miku. Miku quería ya desplazar en largo, buscando a Keko. Y finalmente el balón que cae a los dominios de Alain. Toca atrás para el portero Adrián Torre. Buen ambiente en este nuevo Ganzábal, con público en la grada, pero desde luego, Carlos Alberto Sánchez, no sé si has tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, el partido de hoy del Badajoz. He visto Te deja con la boca abierta. Otro O mundo. sea, allí no hay coronavirus. Impresionante. No existe. Parecía el campo que estaba lleno, que bueno, en realidad es el 50% lo que dejan entrar allí, pero es que es el ambiente espectacular. Y a mí es una cosa que no me cabe en la cabeza. Yo no entiendo muy bien por qué en unos sitios puede haber tanto público, en otros no, a pesar de que puedan estar en mejor situación, digamos, de coronavirus que por ejemplo, que aquí, ¿no? Es decir, yo creo que es una desventaja clarísima. Es en la una competición. cuestión que la Federación Española de Fútbol tendría que regular, porque lo que haces es desvirtuar la competición. Claro. En Castilla hemos visto durante todo el año, y con la que caía ahí, que tenía unos niveles de la pandemia y de contagios altísimos, como, no sé, ante el Zamora, que yo estaba allí, cerca de 3.000 personas, Fran estaba el partido de Salamanca, también otro tanto de lo mismo, y luego vemos como en Riazor, por ejemplo, no hubo gente prácticamente todo el año. Pues eso, al final, desvirtúa una competición. Totalmente. Esto influye en los partidos. Totalmente. Habría que ver cómo le hubiera ido al Deportivo con público en Riazor en la primera parte. Igual le hubiera ido peor, pero en todo caso desvirtúas no sé, una competición. Pero seguramente era un factor ventaja, ¿no? Es decir, igual que lo había sido el año pasado si hubiera tenido público al final, ¿no? Y de hecho hay que reconocer que la Liga pues lo está haciendo mejor, porque es la misma tabla para todos, no hay público y punto. Ahí está. Por una vez, algo bueno tenían que hacer. Sí, sí. No mucho, pero algo le sale. A lo mejor es hasta sin querer. El Depor presionando muy arriba. Mete el balón Alex Bergantiños. La saca Gonzalo. El balón lo va a recuperar ahí Villares. Presionando, como decimos, presión adelantada la del Depor. Sin embargo, le roban la cartera por medio de Ketu. El camerunés, el pichichi del equipo local con 6 dianas. Toca balón a banda izquierda. Va a salir jugando el equipo local. Ojo que roba Uche Agbo. Uche se mete por el medio. Balón para Keko. Frontal del área. Disparo. El balón pega en Gonzalo. Y ha tenido ahí esa primera ocasión el Depor, Adri. El Depor presionando muy arriba. Sí, ya venía unas jugadas atrás, presionando ahí arriba, sobre todo por la izquierda, con gran trabajo de los hombres de esa banda de Raiko Uy, y compañía. espera que se mete, que tú llega dentro del área, dispara el balón contra Mujay. Dale, Candal. Y bueno, fue aprovechando una salida del balón que parecía cómoda para el Langreo, y ahí apareció Uche Agbo. Fue una pena en la definición final porque había hasta 4 hombres, incluido el propio Agbo y Keko Gontán, para poder rematar. Bueno, pues ahora el que ataca es el equipo local, la Unión Popular de Langreo. Es Miguel Santos quien va a poner el balón desde la línea de banda. Toca atrás para Mareñá. Mareñá juega por dentro para Alisson. Este deja el balón para Jorge Hernández. Ahí está, de espaldas. Intentaba devolver el balón para Alisson y roba el Depor. Sale por medio de Keko Gontán. Apertura banda derecha para Eneko Bóveda. Se despliega el Depor. Sale desde la cueva el equipo coruñés. Ahí está Alex Bergantiños. Juega por dentro para Keku. Puede haber falta sobre Keko. Ahora sí, a la segunda. Y será balón para el Depor en línea de 3/4. Buena maniobra de Keko. Yo creo que en las 2 ocasiones hubo falta. El colegiado vio la segunda. Y es balón para el Deportivo. Ya está en juego. Es Keko. Toca balón para Eneko Bóveda. Se va muy larga y será saque de banda para el Langreo. Y estamos en el minuto 5 de la primera mitad. Ha empezado bonito el partido. Unión Popular de Langreo 0, Deportivo 0. Vamos a hacer una parada, nos vamos a ir hasta Isaac Peral 6, el garaje Miramar del polígono de Agrela, porque recuerda que es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Y además, si quieres lavar tu coche y dejarlo impecable, tienen tren de lavado y también personal para su limpieza y su aspirado. Miramar Oil, el garaje Miramar del polígono de Agrela.
¿Te apasionan las motos? Baviec Moto Adventure, tienda especializada en complementos, ropa y accesorios para ti y tu moto. Somos distribuidores exclusivos de Touratech, Klim, Ruka y Speedy, entre otras marcas. ¿Aún no nos conoces? Baviec Moto Adventure. Visítanos frente a la antigua discoteca Green y en baviec.es. Baviec Moto Adventure, prepárate para la aventura. Y ojo que ha tenido ocasión el Langreo, de nuevo balón al punto de penalti, se adelantó la defensa del Depor a Alisson, pero lo está intentando el equipo de Ángel Rodríguez. Carlos, ha salido con mordiente también el cuadro local. Sí, están con mucha productividad y buscando ponerse por delante del marcador ahora en los primeros minutos. Yo creo que quieren quizás coger un poco sorprendentemente al Deportivo en estos inicios del partido, y bueno, lo que sí estoy viendo es que la defensa se está comportando con mucha seriedad, bloqueando esos ataques que está haciendo el Langreo y bueno. Uy, que casi se la lleva Miku, casi le roba la cartera a Lain. A punto ha estado ahí Miku de cazar un balón con el que se podía plantar solo delante de Adrián Torre. A mí, del comienzo del partido, donde veo que el Depor se le están buscando un poco las cosquillas, es en las bandas, intentando que Uche Agbo, que Villares no lleguen para cerrar ahí esa superioridad que intenta el Langreo en la banda, que se puedan quedar dos futbolistas contra los laterales del Depor, y por ahí es por donde está intentando cargar el juego el equipo local, Carlos. Sí, efectivamente, se están intentando conducir por ahí para buscar después algún tipo de centro, pero pasa que está encontrando buena respuesta por parte del Deportivo en la parte defensiva. Mujair muy activo, muy bien, entrando en las situaciones de juego. He visto también a Alex apoyando muy bien ahí atrás y sacando el balón. Y bueno, Uy, espera que viene Raiko en la frontal del área, Raiko se prepara, dispara, el balón pega en Gonzalo, vuelve el esférico a Raiko, deja el balón para Héctor Hernández, pone el centro Héctor, muy pasado, a las manos de Adrián Torre. De Adri, bueno, pues el partido con ida y vuelta, con llegadas en ambas áreas, ¿eh? Sí, y vemos como el factor cancha de hierba sintética aparentemente no está influyendo mucho. Hombre, sí se ve que el balón va dando botecitos en vez de rasear, pero sí optan los dos equipos porque esté cerca del césped mucho tiempo. Es decir, no es, digamos, un partido de billar de carambola, ¿no? Intentan darle cierto control. Bueno, y por cierto, Adri, está lloviendo, está orvallando y por lo tanto, bueno, pues el césped mojadito y rápido, ¿eh? Bueno, decías, pues Carlos. No, iba a decir que Raiko que no se corta, que en cuanto puede y ve opción, tira a puerta, Es una característica bastante propia de él, O sea que bueno, eso es bueno. Y cuando has llegado al equipo titular y claro, Villares se ha quedado y a ti te han descabalgado de ahí, pues hoy tienes la ocasión y hoy supongo que el chaval viene dispuesto a comerse el mundo. Efectivamente. Esa es la impresión, ¿no? Es decir, hoy tengo que aprovechar esta oportunidad que me están poniendo porque a lo mejor me hago un hueco, ¿no? Hay ahora una acción, una plancha sobre Miku. Pide ahora disculpas David Iglesias, el futbolista del Langreo, pero el colegiado no señala nada. Va a ser saque de banda para el Deportivo. Se va a preparar ahí Héctor Hernández, el futbolista al lado de Rubén de la Barrera, que sigue dando órdenes. El entrenador del Depor la pone en juego Héctor Hernández. El esférico directamente para un futbolista del Langreo. Ahora la gana por arriba Villares. El juego embarullado en estos minutos. Va a ser de nuevo saque de banda para el equipo coruñés. Juego parado. Se queja de una falta Jorge Hernández, el veterano futbolista del equipo local, que intercambia ahora unas palabras con Alex Bergantiños. Pone el balón en juego Héctor Hernández buscando a Miku. Balón muy pasado. Sin embargo, vuelve al hispano-venezolano. Ojo con ese balón que está al ladito de la línea de banda. La pelea Héctor Hernández. Será saque desde la lateral para el Langreo. ¿Qué te parece el Depor, Adri? Bueno, está contemplativo, yo creo, ¿no? Esperando y aguantando bien ordenado a nivel defensivo, intentando dar arreones también por banda, al igual que el Langreo. De momento está entretenido el encuentro. El Depor está aguantándole el tipo de momento, se puede decir. Retrasa el balón Mujaida hacia Lucho García, golpea con pierna derecha el portero colombiano. Ahí está buscando a Keko, qué buena maniobra de Keko. El balón ha pegado un bote y ha hecho un sombrerito sobre el defensa del Langreo, Carlos. Sorprendido el futbolista local por su propio campo. Pues ahí es donde juega en casa y tiene que estar mucho más acostumbrado a esos botes, ¿no? Pero es verdad que esta superficie, pues bueno, pues puede causar ciertos efectos ópticos y engaños que bueno, te pueden dejar un poco descolocado, ¿no?
Pero bueno, que te quede, que sobre todo cuando es tu superficie, que te descoloque es un poco extraño, ¿no? Intentaba ahora progresar por banda derecha Langreo, apareció como un rayo desde atrás Héctor Hernández golpeando el balón de cabeza y mandándolo por línea de banda. La va a poner en juego Miguel Santos. No para cómo vive el partido Rubén de la Barrera, no para de dar órdenes. El balón lo toca Alex Bergantiños en dirección a Miku, con el pecho suavemente, balón para Keco. Keco abre para la incorporación de Neco Bóveda, el ex del Eibar, el ex del Athletic de Bilbao. Juega para Uche Agbo, no te duermas Agbo, quiere girar y quería combinar con Eneco Bóveda. El balón se va por línea lateral para que saque el Deportivo por línea de banda. Ahí está, rápidamente Bóveda poniendo el balón en juego, cortó Chuspuras. Chiste fácil de la tarde, Carlos Chuspuras, este debe ser rápido, ¿no? Porque coincide en cuanto a nombre con el célebre piloto de rallies, sí, asturiano además también. Sí, señor. O sea que vamos, como un cohete. la dinastía de los Chuspuras, supongo que va a estar ahí subiendo y bajando la banda todo el partido. Presiona el Depor, Mareñá tiene que tocar el balón atrás hacia Gonzalo. Gonzalo recibe la presión de Miku. Estamos en el minuto 11 de la primera mitad. Sigue habiendo ida y vuelta en este partido. Sigue habiendo llegadas peligrosas a una y otra área. Por ahora no se mueve el marcador. Langreo 0, Depor 0. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y ahora recuerda que en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana y que es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Están en Avenida Finisterre 302 y, ojo, también en su gabinete en la calle Rubines 18. Audias. Juega en campo propio la Unión Popular de Langreo. Cada vez que el Depor da un pase hacia atrás, cada vez que intentan buscar un pase, un apoyo en Lucho, la orden de Ángel Rodríguez es de presionar arriba, de que rápidamente abandonen esa posición ahí en centro del campo, de estar ahí plegaditos esperando y que se vayan a presionar arriba. Un Ángel Rodríguez, Adri, hablábamos con él esta semana. Uy, espera, roba Keco, va a llegar a la línea de fondo, pone el centro, llega desde segunda banda Villares, el balón se va alto. Yo creo que le bota justo antes de impactar con el balón, porque lo difícil era mandarla tan alta. Llegó Keco a línea de fondo, la puso atrás al punto de penalti, apareció solito Villares y la mandó al polideportivo que hay aquí enfrente, Adri. La mejor del partido la ha tenido Villares. Sí, pues ahí Keco se hace hueco y quedó el balón muerto, lo que tú dices, y le dio de primeras Villares y ahora sí, es un efecto del campo de hierba artificial, sí, claro, ese extraño que hizo el balón porque era, vamos, de fuchilarla y casi lo más fácil en un campo normal era que hubiese sido gol. Keco levanta la cabeza, otra vez la inspiración de Keco y en vez de darle al primer palo donde estaba Miku, se la dio a un Villares que estaba completamente solo. Qué pena, ¿eh? Le bota justo en el momento que le va a gustar. Uy, espera, balón en largo para Ketu. Ahí viene el camerunés, va a llegar a la frontal del área, corta Granero. El Depor tiene que replegar porque lo habían cogido en inferioridad. Balón para David Iglesias en la frontal, dispara con pierna izquierda, muy desviado, sacará de puerta el Depor. Bueno, pues se descose el partido y empieza a haber llegadas a una y otra área. Y en este caso, Adri, ojito, porque Ketus hizo un lío con el balón, pero tenía espacio para plantarse delante de Lucho. Y vimos como las dos grandes oportunidades, esta última del Langreo y la anterior del Depor, vienen pues de jugadas aisladas, no es de un juego, digamos, construido y elaborado, un juego dinámico, no. Pues es de un pelotazo, de una contra, de un saque de banda, un mal bote que asista a una carrera que en condiciones normales no se da. Bueno, pues estamos viendo cómo este campo ya empieza a tener sus efectos, ¿eh? Y menos mal y va a ser primer córner, perdona Carlos, primer córner para el Depor, lo intentaba Keco por banda derecha, finalmente Chuspuras envió el balón por la línea de fondo y será saque desde la esquina para un Depor donde se incorpora Uche Agbo, se incorpora Alex Bergantiños, Villares, está también Miku, 2, 4, 5, 6 hombres dentro del área y uno al rechazo en la frontal. Ahí va, esa jugada ensayada, la va a poner Héctor Hernández desde el banderín de córner. Jugada ensayada, brazos arriba, vuela ese balón, punto de penalti, sale bien de puños Adrián Torre, el portero de Langreo.
Adri, en esta ocasión no hubo suerte, no sacó nada en limpio el Depor. Bueno, lo sigue intentando, está mejorando no en la efectividad, pero sí por lo menos hay más remates en el balón parado, que es un auténtico drama. En este año el Depor ha sido una castaña en este tipo de cuestiones. Va acercándose y cuando lo he logrado, llegamos a la última jornada. No, muy improductivo. Qué desastre, Es increíble, que parece mentira que no, ni con uno ni con otro ha conseguido sacar algo limpio de aquí, ¿no? Ahora cerradito y fue bueno, yo creo que al dominio del portero una posición bastante fácil, ¿no? Para mi tocayo Adrián Torre. Y vaya chopa que están cogiendo tanto Rubén de la Barrera como Ángel Rodríguez, ¿eh? Los técnicos ahora sí que llueve y con ganas aquí en Langreo y se están poniendo perdidiños. Eso sí, se nota que hay frío porque no paran de moverse, de dar órdenes a los suyos. Decíamos hace un ratito, Adrián, con Ángel Rodríguez, el técnico de Langreo, que hablábamos esta semana. Bueno, es el primer año donde se independiza. Era el segundo de Paco Herrera, ha abandonado a Paco Herrera y es el primer proyecto que encabeza en solitario. Recordábamos con él pues aquella temporada, ¿no? Donde Paco Herrera entrenaba al Celta, donde Oltra entrenaba al Depor, sí, y donde nos lo pasamos de lujo en aquella segunda división. Sí, que estaba también el Valladolid en ese trío de equipos consiguiendo puntos y puntos y puntos. El Depor de los récords de Oltra que ascendió, luego también lo hizo el Celta y luego también lo hizo el Valladolid. O sea, los tres mejores, al final hubo justicia en ese año, que fue espectacular, ¿eh? Y esos dos equipos por ahí arriba y nosotros aquí, conociendo la cornisa cantábrica. Bueno. Hay que tener poca experiencia, es para volver más fuertes en unos años, ¿no? Tiene que ser, ¿eh? Va a sacar Chus Puras desde la banda izquierda, balón de banda para el Langreo, ahí está, buscando a Ketu. Será saque de banda de nuevo para el Langreo, que va ganando metro a metro, va ganando espacio como si esto fuese pues un partido de la NFL. Saque de nuevo de Chus Puras, se encuentra de nuevo ahí a Alisson. Alisson se quiere dar la vuelta, roba el Deportivo, la tiene Keko. Keko quería meter el balón en largo, para mí que ha habido mano, no señala nada el colegiado, roba el Langreo. El balón va a llegar al lateral diestro, a Miguel Santos, que ahí está combinando ya con Mareñá, atrás para los centrales. Aplaude el público que está hoy aquí en este nuevo Ganzábal y ataca ya el equipo local por medio de Miguel Santos. Quería meter un balón en profundidad para Jorge Hernández, cortó otro Hernández, el Héctor del Depor, y es banda para el equipo de Langreo, para la Unión Popular. Ahí barre Villares, como siempre, ocupando mucho espacio, robando balones y favoreciendo el juego de sus compañeros. Juegan ahora el Langreo buscando a Miguel Santos pegado a banda derecha. Controla el balón Santos, presionado por Raico. Tenemos ahora a Keko, Adrián acompañando a Miku. Yo diría que el Depor se ha puesto ahora con dos puntas para intentar incordiar un poquito más la salida de balón del equipo local, ¿eh? Sí, estaban igualados en sistemas los dos de inicio. Bueno, pues es una modificación del perfil también de Rubén de la Barrera. Por momentos parece que juega Miku descolgado de todo, a veces tres. Yo creo que tiene bastante versatilidad, ¿no? Ese entramado del Deportivo. Controla el balón Borja Granero, desplazamiento en largo, bueno, una pedrada directamente hacia Adrián Torre, hacia el portero del equipo local, que ya pone el balón en juego rápidamente para uno de sus centrales, para Gonzalo. Gonzalo combina con Alén, de nuevo para el portero, patadón arriba, la va a peinar Alisson, el balón le cae a Borja Granero, la saca de encima como puede, lucha por ese balón Miku, parece una pelota saltarina, nadie es capaz de bajarla, de ponerla en el piso y de jugarla, lo va a intentar ahora el camerunés Ketu, estorbado por Uche Agbu. Bueno, de verdad que el balón en estos últimos momentos parece una pelota saltarina, nadie es capaz de dominarla. Imprecisiones por uno y otro lado y finalmente el balón se va a ir de banda para el Depor. La va a poner en juego Eneco Bóveda, combinando ahí el Deportivo por banda derecha. La tiene Miku, caído precisamente hacia esa banda. La pierde ya el Depor, la presión alta del Depor impide que el Langreo pueda salir y por lo tanto será saque desde la lateral para el Langreo. Adrián, Carlos, el partido poco a poco se ha puesto minero, de pico y pala, de trabajarlo y de madurarlo. Fue un espejismo al principio que te decía, no parece el típico partido de hierba artificial, porque los dos querían rasear bastante. Ahora ya el balón está completamente, el 90% del tiempo por el aire, no dando botes, de una forma incontrolable. Está siendo para el espectador, el que no sea ni del Depor ni del Langreo, de cambiar de canal.
Uy, espera que viene el Langreo, quiere meter un centro, ahí era Ketú y el balón golpea en Mujaid, va a ser saque de esquina ahora para la Unión Popular de Langreo. Para mí que con ese estilo de no rasear salen perdiendo los dos, el Depor desde luego. Bueno, Pero yo creo que el Langreo está más incómodo también, lo que pasa es que bueno, es su campo y desde luego saben manejarse en todo tipo de registros. Nos vamos a quedar con ese córner, ¿eh? 4 futbolistas, 5 del Langreo, al remate 2 en la frontal. Ahí está, vuela ese balón al segundo palo. Hay una falta ahí, no pita nada el colegiado. Bola muy pasada. Va a llegar a los dominios de Mareñá. Mareñá la toca atrás para Miguel Santos. La pone, segundo palo. Emerge Mujay, despeja el balón de cabeza. A ver quién se queda con ese esférico. Viene Raico. No tiene dueño el balón, la toca Alex Bergantiños, Mujay la va a pinchar arriba, efectivamente, pero el balón se queda corto y la gana ya Alisson. El brasileño juega para Miguel Santos, lo va a intentar ahora colándose por medio, el lateral diestro. Bueno, pues presiona bien el Depor, cierra las vías de acceso a la portería de Lucho García y tiene que meter balón atrás el Langreo. Bueno, pues el partido está como está. Ahora mismo, Carlos, oscuro, digamos, en una fase de imprecisiones por los dos equipos. Yo creo que se están respetando demasiado, aunque bueno, el que ha mordido más o el que ha avisado más ha sido el Depor con esa jugada en la que al final a Raico le bota justo antes del golpeo final y yo creo que fue el aviso más serio. Porque las jugadas del Langreo que están llegando al terreno del Deportivo, pues bueno, están siendo bastante bien abortadas finalmente por Mujay y sobre todo y por Granero, que son los dos que están mucho más pendientes. Sobre todo Mujay, sí, Mujay, el salto en la jugada anterior, es imperial. Está, claro, por eso digo, está encontrando muy bien y hasta ahora están, bueno, cortocircuitando muy bien al Langreo, pero claro, es verdad que ellos están siendo más productivos, están siempre más tiempo en el área contraria y buscando esa jugada, pero bueno, el que ha avisado primero ha sido el Deportivo y yo creo que quizás la superficie ha sido determinante ahí, ¿no? Porque es difícil ese cálculo y si te bota un pelín justo antes de ese golpeo, pues bueno, el balón al final se lo ha ido muy arriba, ¿no? Hay saque de banda ahora para el Deportivo. Teba Chacón, vamos a echar un vistazo a ver cómo lo está viviendo nuestra gente, nuestros oyentes. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ver, bueno, os voy a decir desde dónde nos escuchan, porque tenemos a Javier Gancedo, como siempre, desde Puebla, México, a Ganar Forza Depor. Tenemos también a Alvarito desde Buenos Aires y a Carmen Fernández desde Avellaneda. Así que, bueno, un saludo fuerte y un bico enorme para todos. ¡Revoludo! ¡Qué bueno! Nos dice Noé que nos está escuchando en Alcalá de Henares con su hijo de 7 años. Enrique Castillo nos escucha desde Chile. Dice, os saludo y a ganar aquí junto a mi mujer Jacqueline. Saludada también queda, Enrique. José González nos manda otro desde Ginebra. José Juan dice, Forza Depor, vamos a seguir el partido y ojalá nos cantéis muchos goles de nuestro Depor. Más, toca radio pura y dura, dice Juan Carlos. Lume Depor, dice Pedro. Pelota saltarina, dice Mauricio. Así se está volviendo el partido. 3 puntos, no importa cómo, es lo que nos escribe José Antonio Álvarez. Luego en el apartado de piropos tenemos a Ojitos, que dice Fran Germina, que eres un gran profesional. Te hace ojitos con la palabra. Hombre, y muchas gracias. Enric nos dice, o mejor equipo do mundo, Carrusel Deportivo Coruña. Y luego Fernando Aderito, que os hace una pregunta de a qué jugadores os gustaría que tuviera el Depor la próxima temporada. Bueno, eso ya a final de partido, ya lo seguimos hablando. Las vías de contacto con Carrusel, el chat en directo del canal de YouTube, @carruselcoruna, y el 626-238-118. ¿Os leemos? Pues en la próxima conexión con los oyentes. Taller Galicia J-Cars, tu coche en las mejores manos. Somos especialistas en el mantenimiento preventivo, diagnosis multimarca y todo para tu coche. Aprovecha esta promoción, cambio de aceite y filtro de motor desde 59 € y la revisión de los puntos de seguridad sin coste adicional. Pide tu cita en el 722-662996. Visítanos en Avenida Fonteculler 15, Culleredo. Taller Galicia J-Cars, el mejor servicio para tu vehículo. Hay saque de banda para la Unión Popular de Langreo. Puso ya el balón en juego Miguel Santos. Tocando para Gonzalo. Este más atrás para Adrián Torre. Golpea el portero en largo. Sin embargo, el esférico va a ser para Eneco Bóveda, que la ha intentado bajar de cabeza. Nada, el balón, de verdad. Ha empezado bien el partido, que parecía que no era un encuentro en césped artificial, con mucha propuesta de rasear, de intentar jugar. Y sin embargo, últimamente todos son imprecisiones, controles malos, balones que se rifan.
Es Bueno, pues- angustioso, incluso, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? Da como mal rollo verlo, como que no sabes hacia dónde va la pelota, la inercia. Uy, espera que viene David Iglesias, mete el centro, sale por arriba, bien, Lucho, hablaba Candal. Sí, que da esa sensación de, no sé, que el control no lo tiene absolutamente nadie, que puede ir a la derecha, a la izquierda, a la cámara. A mí me sorprende más en ellos, ¿no? Porque se Espera supone que viene, que comete el balón en el área, no llega Miku, se adelanta la defensa local, corta el balón Uche Agbo, está contra del Depor, el error ha sido no levantar la cabeza y ver a Raiko que llegaba absolutamente solo. Viene Héctor Hernández, toca para Villares, Villares combina con Uche Agbo y ahora ya se perdió la oportunidad de sorpresa, hablaba Carlos Alberto. No, que me sorprende que quizás a ellos pues no tengan ese control de balón porque conocen mucho mejor la superficie. Al Deportivo es normal porque además no le gusta jugar en esta superficie, no es su campo y no está acostumbrado, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas imprecisiones podrían venir mucho más del lado del equipo visitante, pero es verdad que, bueno, se está haciendo un poco tenso esto de ver a ver que de estas imprecisiones. Y luego Porque... quiero apuntar también otra, la salida del balón, en la jugada esta que propicia la contra del Depor tan buena. ¿Por qué tarda tanto el portero en sacarla con la mano? Ha perdido ahí unos 5 o 10 segundos. No sé si es que no había, Fran, tú tenías un plano mayor y tienes la amplitud del terreno. No había opción de pase, pero ahí, no sé, cae de cajón, que la entrega rápido y si ya con todo lo que tardó hubo cierta ventaja, imagínate si la pone antes. Sí, sí. No, yo creo que no veía el pase claro y optó, yo creo que hay consigna de, bueno, habida cuenta de cómo está el campo y de todo lo que hemos hablado en la previa, de intentar no cometer errores cerca del área propia, ¿no? Pero bueno, me pareció, yo creo que lo peor de todo, como os decía antes, no ser capaces de encontrar a Raiko, que entraba por la izquierda absolutamente solo y fue por no levantar la cabeza. ¡Uy, ahora! Balón en largo de Alex para Miku, yo creo que hay agarrón sobre Miku. Ese balón podía permitir que el delantero del Depor se plantase solo delante del meta rival. No ha señalado nada el árbitro. Bueno, pues vosotros juzgaréis. Para mí hay agarrón y si no hay agarrón, vamos, lo ha hecho de cine, para los Mestre Mateo, Miku. Sí, la jugada empezó por la izquierda, la fue construyendo el Deportivo. Y otra vez hay Alex Bergantiños y ahí en la entrega la imagen no es muy buena, pero cae, no sé, a 25 metros 30 del área Miku y pide la falta. Desde luego la tele no nos saca de dudas, Carlos. No parece muy teatrero Miku normalmente, no es precisamente una de sus características, pero sí, la verdad es que el plano iba como muy... El primero era bastante general y estaba buscando el balón más que la jugada en la que se escapaba el delantero y se ha visto muy mal, ¿no? Es decir, pero sí que parece que algo no ha tenido algún tipo de obstáculo para caer de esa manera, ¿no? A ver, la manera de caer es de cuando te agarran. Sí, o sea, sí, eso sí. es muy, muy difícil fingir eso. Y era alejada todavía del área, pero Sí, bueno. es que era el último Pero defensor, encaraba, ¿eh? se quedaba Miku solo delante del meta. Sí, y que vamos, si pita la falta tiene que ser una amonestación. Claro. Además. Sí, desde luego. Ojo, Es el que último jugador. viene ahora el Langreo, lo hace por medio de Chus Puras, banda izquierda, cierra Uche Agbo, balón atrás. Ellos no tienen, Adrián, ningún tipo de problema cuando no hay opción clara de contraatacar, balón atrás y intentarlo en estático. Sí, es lo que decía ahí Carlos, ahí sí se nota que ellos ya conocen y controlan las circunstancias, la superficie, etcétera, y vamos, no se ponen colorados, ¿no? Cuando tienen que optar por estos registros. Yo creo que también es un equipo bastante mixto, ¿eh? No es el típico equipo del pelotazo, de juego directo, sino que combina muy bien las dos. ¡Disparo lejano! ¡Fuera! Conducía ese balón, Mareñá por el medio, la cedió para Álvaro Muñiz, disparo con pierna izquierda, muy alejado, pero ojito, pegó un bote. Aquí los botes son incapaces nadie de controlarlos y el balón se perdió por la línea de fondo. Adri, susto para el Depor. Pues mira, el gran ejemplo de lo que estoy diciendo. Por un momento hablamos de juego directo y ahora este es un fútbol combinativo precioso por su parte, ¿eh? Como van madurando la jugada, de fuera para adentro, vuelven a empezar, abren a la banda, vuelven para adentro, no encuentran el hueco y luego disparos desde media distancia del 22, que espectacular, ¿eh? Los reflejos también que tuvo. Me ha encantado esta jugada, la mejor del partido, para ellos además. Con mucha paciencia. Carlos,
hay que intentar disparar, porque esos disparos, el balón bota, puede Sí. tener un bote vivo, puede quedarse más mordida, para el portero eso es un auténtico Bueno, marrón, estás y hay que vendido. probar. Estás vendido Sí, un sí. bote así justo delante, porque además tú estás viendo la orientación del balón, te tiras a por él y resulta que te va a botar justo delante de tus narices y te pasa por encima, ¿no? Así que esto es realmente la peculiaridad que tiene esta superficie y que es realmente peligrosa si te anticipas demasiado a lo que realmente te puede ocurrir con el balón, ¿no? Irrumpía ahora por el centro Eneco Bóveda, una posición extraña para él, le pegó el balón en la mano, la vio bien el colegiado y es balón para el Langreo. Me estoy acordando, Adrián, de cuando nos visitó José Ramón en la primera vuelta del campeonato y decía que él veía un Depor excesivamente esclavo de las posiciones, de que cada uno estuviese en su sitio. Una de las diferencias que hay ahora con Rubén de la Barrera es que evidentemente hay que tener las posiciones cubiertas, pero hay libertad para que determinados futbolistas aparezcan por sitios insospechados. Los y muchas laterales, veces vemos, sobre todo, claro, sí. los laterales irrumpen por el carril interior, a veces incluso alguno de los hombres del centro también se descuelga. Bueno, que hay más libertad en ese sentido, ¿no? Que no está la gente tan atada a su parcela. Sí, bueno, pues eso es un trabajo de entrenador, claro que sí. Y es lo que echaba en falta un poco José Ramón. Claro, los rivales sabían, oye, pues Keco va a estar aquí. El central Mujay no va a salir de su posición. Pues hemos visto ya muchas arrancadas del propio Mujay. Los laterales muchas Hoy veces en espera otras que viene el posiciones. Langreo, Alisson, línea de fondo, la pone, despeja Malucho, el balón le cae a David Iglesias, la saca la defensa del Depor, sigue el balón en el área, hay que sacarla de ahí, el balón lo tiene Jorge Hernández, bola atrás para Mareñá, qué doble ocasión ha tenido el Langreo, con la intervención de Lucho y con el despeje posterior de los centrales, sigue merodeando el Langreo, la tiene Ketu, se hace un lío, presiona a Keco, y el balón va a ser para el Langreo desde línea lateral. Adrián, Carlos, casi la liamos. Sí, yo creo que es imperdonable el primer despeje de Lucho. Exacto. Es primero de pitufo de fútbol, Claro, no despejar es que la deja al área en medio. pequeña donde está un rival y ahí lo hace. Y luego, bueno, yo creo que se rehace bien con otra mano. Qué oportunidad doble o triple casi del Langreo, ¿eh? Quizás también sale muy forzado, ¿no? Por ese balón y sale demasiado justo y luego no va con mucha contundencia y el balón No le va cae. con ninguna contundencia. Es que le cae justo delante otra vez y en una posición demasiado peligrosa para crear esa segunda oportunidad que no ha aprovechado el Langreo, afortunadamente. Alisson lo hace muy bien, ¿eh? Pero Sí. Sí. Mira, Se ahí fue está muy otra bien, vez. la puso bien y insistimos, cada vez que el balón llega al área y incluye un bote es un Muy- marrón para defensas y porteros. Muy oportuno Raico, por cierto, que pudo abortar esa jugada Sí. porque el delantero venía a armar la pierna ya y a disparar. fue muy rápido, sí. Sí. Superamos el minuto 32 de la primera parte. Ahora mismo el dominador del partido es la Unión Popular de Langreo. Teba Chacón, nos vamos de ronda. Vamos con esa ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Pasan 32 minutos de las 5 de la tarde, ahora mismo empatando el Langreo Depor 0-0. También el Marino de Luanco Compostela con ese mismo resultado. Recordamos, ha finalizado ya el Numancia 3, Racing de Ferrol 1. En tercera división, perdía el Fabril frente al Estradense 5-1. Recordamos que descansa el Depor Abanca este fin de semana, que en hockey sobre patines el Liceo perdía frente al Benfica 2-7 y por el contrario ganaba en baloncesto el Básquet Coruña en pista del Tau Castellón 77-78. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Por fin en A Coruña, tu tienda de tecnología para el ocio digital y todo lo que necesites para tu setup gaming. Primeras marcas y el hardware más potente para que no seas un noob. Digital Tech Store, en el centro de tu vida digital. Y síguenos en Instagram. Vaya dos intervenciones de Borja Granero, en una resbalado y menos mal que apareció Alex Bergantiños ahí de Coche Escoba, y en otra, bueno, pues hizo una rareza que también casi acaba permitiendo un ataque del Langreo. Ojito, insistimos, con esas imprecisiones, el campo no permite florituras, llegan estos sustos y tiene toda la pinta, Carlos, que este puede ser un partido que se decida en eso, en un resbalón, en un bote de un balón, en una imprecisión, un pase mal dado. Sí, parece que el error puede castigar muy duro a cualquiera de los dos equipos, ¿no? Es decir, es un partido que está siendo bastante igualado y bueno, primero en el marcador y segundo en las dos oportunidades que se han creado cada uno de ellos lanzando a puerta, bueno, uno por arriba y otro ya ha salido un poco ladeado el disparo y ha botado hacia afuera, ¿no?
Es decir, pero es un partido muy igualado. Se iba ahora Uche Agbo por el medio de dos futbolistas, lo han derribado y es balón para el Depor. De todos modos, Uche Agbo, a mí a veces esa sensación que da de superioridad, de que parece que con hacerlo a cámara lenta le llega, a mí por momentos me pone muy nervioso. Nervios también desde los banquillos. Protestan en el Langreo, que Rubén de la Barrera está prácticamente metido en el campo. Bueno, estaba a 2 metros dentro del campo. Ojo, ahora la pierde el Depor. Viene Miguel Santos por banda derecha. Menos mal, se le va el balón. Y es saque de banda para el Deportivo. El dominador es el Langreo, Adri. Sí, es dominador, está en su salsa y el partido pues está en terreno de lo desconocido ahora mismo para el Depor o de lo incontrolado, ¿no? Incontrolable, mejor dicho, ¿no? El conjunto asturiano pues está teniendo las mejores oportunidades y le está costando acabar la primera parte al Depor. Bueno, y un detalle, enviamos desde aquí una felicitación a los amigos que nos escuchan desde Ferrol, a nuestro compañero Raúl Salgado, porque acaba de ascender el Baxi Ferrol a la máxima categoría del fútbol, perdón, del baloncesto femenino español, Y bueno, una temporada donde han ganado todos los partidos del año, todos. Y era un formato, en cierto modo, trampa también como este del Depor. Es decir, podían haber ganado todos los partidos del año y si perdían el de esta tarde, no ascendían. Bueno, pues los han ganado todos. Que pierdo ahora mismo la cuenta, pero que estamos hablando de unos 28-30 partidos consecutivos ganados, que es una barbaridad. Las guerreras, pero gallegas. Y con palizas en buena parte de ellos, ¿eh? Sí. Ante Ardoy, ¿no? Ganaron esa semifinal, pueden ser campeonas, pero bueno, ya tienen el billete para jugar, creo que son 3 años después en la élite del baloncesto femenino. Así que qué buena noticia para Galicia. Sí, señor. Y primera amonestación del partido, falta que comete Raico y en el minuto 36 llega esa primera cartulina amarilla para el futbolista del Depor, una falta sin discusión y esa primera cartulina que muestra Fuente Martín, el colegiado del partido. Qué tontería, de acción. Pues sí, porque la ha dejado. Porque es digamos, en el movimiento contrario, digamos, la reacción en el inicio de la jugada del Langreo, pero vamos, sin ningún peligro de contra ni nada, y él se pasa de frenada y levanta mucho la pierna delante del árbitro, además. Delante del árbitro. De las narices, que llama la suerte, ¿eh? No son muy hábiles para la vista, y aún encima, delante de ellos, claro. Pues, se lo pones a huevo. Se la pones a huevo, claro. Sí. El Depor estaba en zona de 3/4 y el balón lo tiene ahora Lucho García. Ha tenido que venir reculando hasta la portería. Pelotazo de Lucho García, no lo disputa Miku. El balón lo va a robar Uche Agbo. Balón para Raico. Raico presionado, ya le roban la cartera. O el Depor empieza a demostrar que puede causarle algún susto al Langreo, o esto va a empezar a ser un monólogo de los locales, Carlos. Bueno, y fíjate que el Langreo además en casa suele sacar muy buenos rendimientos, ¿no? O sea que por eso ellos están, bueno, es decir, dentro de lo igualado del resultado, es verdad que ellos están llegando más. Es decir, yo creo que si miramos un porcentaje de quién está más en el campo contrario, yo creo que es el Langreo, que está mucho tiempo en área deportivista y buscando. Pero claro, las que tiene el Depor tiene que ser más listo. Es decir, esta anterior, por ejemplo, lo que decía Fran varias veces, levantar un poco la cabeza a ver qué tienes alrededor, porque estaba Uche en la izquierda en la contra anterior, si Raico levanta la cabeza lo ve. Sí. Y mira esta donde roba Uche, se va por el carril central y por este tema de ir al ralentí, pues le han robado la cartera. O sea, o te vas como una centella a la portería rival o buscas un pase rápido. Pero acabamos de ver esa acción, no sé si la habéis visto ya. Uche Agbo roba, se va por el carril del medio y nada, como si no hubiera nada. O sea, ya no tienes muchas, intenta aprovecharlas y además intenta meterles miedo para que no se te vengan tan arriba, porque ellos poco a poco van ganando metros. Luego da un pase de tener 3 opciones, claro. Es decir, la cuestión ahí es una. Pero lo da el pase cuando ya, como dice Fran, le han comido la tostada. Ya no tiene ninguna ventaja en la carrera y bueno, pues es a no perder el balón. Ahí está Diego Villares. Cuando hablamos de que Agbo tiene que ir sobrado, es decir, precisamente tiene que ir sobrado con estas situaciones, tiene que saber ser mucho no más irse listo, de sobrado. ¿no? Claro, no ir sobrado. Pero realmente demostrar que está para mucho más, ¿no? Que para esta categoría. El Depor, uno de los problemas que tiene es que está en inferioridad cada vez que intenta atacar. Lo veíamos ahora, Raico y Héctor Hernández en banda, pero estaban atacando contra 3. Sí. Y la mayor parte de las veces o es Raico y Héctor contra 3, o es Keko y Bóveda contra 3. O llega ahí un apoyo, o bien sea del punta, o bien sea de alguno de los centrocampistas,
o ahí te están ahogando constantemente. No sé si es mérito del Langreo, que tú lo tienes ahí, lo estás viendo toda la composición del campo, pero ya le decía yo antes a Adrián que a mí me parece que el Deportivo está incluso jugando unos metros muy atrás, ¿no? Es decir, que entonces, claro, le cuesta mucho más también llegar arriba, ¿no? Es decir, que yo creo que tiene que dar por lo menos 2 o 3 pasos más arriba para tener más peligro en esas situaciones de ataque, porque claro, luego te come la tostada efectivamente el rival, porque estamos viendo que además están siendo más rápidos, ¿no? Así cuando quieren cazar al Deportivo. Yo creo que mejor situados, porque el Depor realmente su línea defensiva la está tirando bien arriba. Ahora mismo pues estaban a 4 o 5 metros de la línea medular, pero estás llegando tarde a las disputas, las segundas acciones son de ellos, los rebotes son de ellos. Bueno, parece que tienen un imán y el Depor está siempre a remolque. Va a ser saque de banda para el Depor. Héctor Hernández la pone en juego, la peina Raico, balón para Miku, Miku la baja, Keco, nada, ya no nos dura, la bola es para ellos. Jorge Hernández combina con Alisson, nos marca medio resbalado Alisson. Balón para David Iglesias en la banda, Iglesias se mete por dentro, se va ahí de Villares, quería meter un balón en profundidad, corta Héctor Hernández, bola para Raico, Raico se gira, quiere combinar con Miku. Y hay infracción, va a ser balón para el Depor. Miku hoy no es el partido de Barreiro, donde le comió la tostada y casi que vaciló a los centrales del Celta. Hoy, tanto Gonzalo como Alens son 2 centrales muy experimentados. Bueno, Gonzalo tiene 37 primaveras, o sea que, vamos, talludito ya. Y está teniendo problemas para intentar ganar alguna acción, para intentar tener ventaja ahí arriba. Precisamente la tiene Miku. Quiere combinar ahí con Villares. Juega de nuevo balón para Miku. Miku por dentro para Ucheagbo. Toca de primeras para Héctor Hernández. Y el Depor nada. Recula. Llega el balón a Granero. Pelotazo arriba de Granero. El balón no tiene dueño. La va a intentar bajar Miguel Santos. Y ahora sí. Bola para el Langreo. Es que no nos dura nada, Adri. No tenemos posesión de balón y cuando la tenemos no sabemos hacer nada, Sí, yo creo que está agotando los minutos que faltan antes del descanso, porque no ahora mismo el plan de partido es que pase el tiempo. El Depor no tiene argumento, no tiene pelota y está sufriendo muchísimo. Bueno, pues intentaba ahora un cambio de orientación el Langreo, el balón se pierde por la línea lateral y va a ser saque de banda para el Depor, pero cerquita de área propia y el Langreo lo tiene claro, se va arriba a presionar esa salida del Depor. Estamos en el 42 de la primera mitad. Sigue el 0-0 aquí en Ganzábal. A poner el balón en juego el carrilero del Depor, Héctor Hernández, buscando a un compañero arriba, pide que se muevan, están estáticos, busca a Miku, Miku salta al bulto, el balón es para Gonzalo, retrasa hacia su portero y golpea con pierna derecha al portero, ojo ese balón que le va a quedar a Ketu, apareció estorbando bien Mujaid y bola para Lucho, aquí con un patadón creas una ocasión, pero hasta en eso el Depor no está sabiendo jugar, Carlos. Está siendo muy lento y no está teniendo los reflejos suficientes, ¿no? Efectivamente. Y aparte, ahora, pues bueno, está dejando también que acaben jugada y eso tampoco es bueno. Es decir, ahí sí que ahora en estos minutos finales tienen que por lo menos concentrarse para intentar llegar al 0-0 y bueno, después ver si hay una manera de replantear un poco este partido en la segunda parte. Y luego lo hablamos en el descanso, pero yo creo que hay algún jugador que le vendría muy bien ahora mismo al Depor, en la medular. Claro. Yo sigo viendo muy lejos a Miku, muy lejos de puerta. Uy, espera que se va Keco por banda derecha, quiere marcharse de Chuspuras, pone el centro y va a ser córner para el Depor. Yo no estaba haciendo apología de pegar pelotazos, pero quiero decir que Langreo, cuando tiene problemas, mete balón atrás y sale con una bola en largo y siempre son balones a la espalda de la defensa del Depor, buscando a Alisson y a Keto en velocidad y que acaban creándole problemas a la defensa del Depor. Y el Depor, sus balones en largo no llegan ni al área rival, no son balones al frontón, a perderla. Vamos a quedarnos con ese córner, a ver si a balón parado consigue desnivelar esto el Depor. Ahí está Héctor con pierna izquierda, la pone al punto de penalti, sale desde atrás Alén y se lleva ese esférico. El rechace va a ser para Mujaid. Mujaid la va a volver a poner a la banda y ahí fuera de juego. ¡Ay, qué pardillos somos en ocasiones! 44, vamos a llegar al 45. Estamos pendientes del cartelón, pero aquí no se ha perdido apenas tiempo, Adri. Si pitan el 45 no pasa nada, No creo que haya grandes protestas, ¿no?
Y desde luego por el espectáculo visto, pues como que tampoco, ¿eh? Va a poner el balón en juego el portero del Langreo, Adrián Torre, pelotazo con pierna derecha, buscando arriba a Alisson, salta Alex Bergantiños, el balón es para Raiko, la quiere jugar de primeras en dirección a Keco. Es que, joder, hacemos una rifa de balón que parece que estamos en una tómbola. Ahí la baja Villares para Granero, ahora sí, un buen balón en dirección a Raiko, Raiko se quiere dar la vuelta, eso es una falta y eso debería ser una cartulina amarilla. Es una patada de Miguel Santos cuando se quería ir Raiko. Si la de Raiko de antes fue amarilla, esto es amarilla. Ni más ni menos. ¿Y se la muestra? No, nada. El criterio ya sabes cómo va. Es la ruleta de la fortuna. Esta vez no tocó. Hay que seguir intentándolo. Mi madriña, mi madriña. Yo no voy a decir nada del nivel de arbitraje porque estamos en segunda B y el nivel de todo va en consonancia. Bueno, pues va a ser la última para el Depor, todos arriba, porque ya se ha cumplido el minuto 45. Estamos en el 45 y medio. La va a poner Héctor Hernández. Ahí está, pierna izquierda, balón a la frontal. A ver si llega Miku. Nada, facilita para Adrián Torre y hasta aquí llega la primera mitad. Poquitas ocasiones para el Depor. Empezó bien el equipo coruñés. Fue de más a menos. Mejor el Langreo en el tramo final. 0-0 en Ganzábal, las espadas en todo lo alto. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. ¿Te apasionan las motos? Baviet Moto Adventure, tienda especializada en complementos, ropa y accesorios para ti y tu moto. Somos distribuidores exclusivos de Turatec, Klim, Ruka y Speedy, entre otras marcas. ¿Aún no nos conoces? Baviet Moto Adventure. Visítanos frente a la antigua discoteca Green y en baviet.es. Baviet Moto Adventure, prepárate para la aventura. Tiempo de descanso en el nuevo Ganzábal, jugadores a vestuarios, va a haber que cambiar muchas cosas, Carlos, porque decíamos, arrancó bien el Depor, a mí me gustó el arranque, pero el arranque fueron 5 o 10 minutos, a partir de ahí, poco a poco, cediendo la iniciativa a un Langreo que, bueno, ha gozado de las mejores ocasiones. No sé, casi te diría que conociendo un poco a Rubén de la Barrera, no lo veo yo muy atrevido a hacer precisamente muchos cambios ahora en el descanso. Pero no, luego, es bastante del minuto 65 en adelante, ¿no? Pero desde luego el partido pide otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, seguramente él estará pensando que, bueno, mientras la cosa no se ponga de otra manera, para él le puede valer porque es fuera de casa, media inglesa. No, y puede venir una jugada aislada, el Depor con su pegada, puede ser cierto. Pero bueno, es verdad que yo, por ejemplo, pensando un poco en las oportunidades de gol que pueda tener el Deportivo, para empezar, Miku tiene que estar pisando área, tiene que estar mucho más cerca, tiene que recibir balones para poder incluso rematarlos. Y tú decías antes, comparabas, este no es el Miku de Obao. Hombre, es que claro, para empezar, es que no está ni pisando el área grande, ya no voy a decir el área pequeña, es decir, está muy lejos para un jugador que normalmente lo que su característica principal es que es un recibir balón y rematar, no es precisamente de elaborar mucha jugada, ¿no? Entonces eso se lo va a tener que replantear o busca algún otro apoyo por ahí que le pueda ayudar. Y yo, de todas maneras, no veo que vaya a arriesgar demasiado en ese sentido, ¿no? Bueno, la única ocasión que yo recuerdo del Depor en esta primera mitad, Adri, es el disparo ese que se fue alto de Villares, ¿eh? Sí, o de Villares, perdón. Sí, la que le da Keco, ¿no? Sí, muy poquita producción ofensiva del Depor. Sí, fueron eso, como decías tú al principio, acercamientos, un par de ellos, incluida esa acción, y luego, bueno, pues un casi, ¿no? Alguna contra, alguna cosa aislada, pero no llegó a haber un gran caudal ofensivo. Yo creo que el problema, ahora hablaba Carlos de Miku, no es Miku, o sea, yo creo que aquí cambias a Miku y pones, bueno, claro, es que tampoco tiene el de poner. Si pones a Bodi, peor. No, claro, a ver. Dilo, Adri, dilo. Pones a otro jugador que juegue de delantero, vamos a ser elegantes y va a ser lo mismo, ¿no? O incluso peor, podría ser el caso, ¿no? Yo creo que el problema está atrás, es decir, en el centro del campo, y el partido pide a gritos a un hombre como Yago Gandoy. Me da esa impresión, ¿eh? Paradójicamente, en este tipo de superficies
A lo mejor alguno dice, no, es que esto pide jugadores de músculo, de garra, digamos. No, yo creo que pide jugadores que la pisen, jugadores que la pidan, que jueguen en combinativo. Y yo creo que ahora mismo, Yago Gandoy, que lo ha recuperado el otro día el Depor para la causa, yo creo que va a ser candidatísimo a entrar, ¿eh? Bueno, vamos a ver si Rubén hace cambio pronto, pero no sé, conociendo a este entrenador, por lo que llevamos hasta ahora visto, no es un de cambios muy radicales muy rápido. No, y por ahora no calienta a nadie, o sea que no parece que se vaya a estresar con el tema Rubén de la Barrera. No. Teba Chacón, ¿y la gente cómo está viviendo el partido? Bueno, pues por ejemplo, tenemos a Jorge que nos dice que ha visto partidos en el torneo de Brunete mucho más interesantes y con más intensidad. Martiño nos saluda desde Panamá, sempre o teu carón, forza Depor. Dice Cristian que está en Argentina, no, que es un argentino, perdón, viviendo en Os Mayos, aquí en la ciudad de A Coruña. Senén cree que somos muy profesionales porque nadie ha bostezado en 45 minutos. Dice, impresionante. Eso es por la mascarilla que no se ve. No se ve, es cierto, tenemos que reconocerlo. Dice, me ha hecho mucha gracia que Galicia en el chat en directo del canal de YouTube decía, parrudo, perdón, quería decir partido duro. José González te pregunta, Fran, si hace frío, te has puesto en un momento dado así tipo rapeiro y te pregunta si hace, frío, si hace mucho frío, que qué bien se rodean los partidos desde estadios de Champions, que ahora parece que estás en una chabola, claro, pero otro oyente nos dice que lo más sensato del partido ha sido Hermida, hablando del nivel de todo en consonancia con Segunda B. Y por último, Juan Carlos Gil sobre el rival dice, Unión Popular, cómo mola el nombre, Asturias, tierra de izquierdas. Para Irisua, por ejemplo, hay que hacer cambios en el descanso. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, es lo que estábamos comentando antes, claro, ¿no? Pero ahora lo analizamos, Teba, que quedan más cositas y ahora tenemos ahí chicha para comentar enseguida. Venga, vamos allá. Por fin en A Coruña, tu tienda de tecnología para el ocio digital y todo lo que necesites para tu setup gaming. Primeras marcas y el hardware más potente para que no seas un noob. Digital Tech Store, en el centro de tu vida digital. Ah, y síguenos en Instagram. Otro oyente preguntaba si le podíais recordar alguna ocasión. Bueno, ya lo habéis hecho y ahora sí, estos cambios en el descanso. ¿Creéis pues que sí? Que no? Gran ocasión además, ¿eh? Solo hubo una y bueno, la verdad que era muy buena porque era delante de la portería. Si a lo mejor no hubiera sido ese bote maldito, probablemente hubiera entrado dentro de la red. Bueno, salvo que esa vieja teoría que se decía siempre en las transmisiones de echar el balón el cuerpo para atrás y te salía el balón para las nubes, ¿no? Pero bueno, la verdad que la posición era muy buena, el balón estaba muy bien, pero la superficie yo creo que ha sido la que le ha traicionado ahí a Villares. Sí, y yo creo que también venía un poco rezagado, digamos, en su posición y ahí el cuerpo pues no le ayudó, ¿no? En esa colocación de la pierna. Y luego, pues lo que nos preguntaban, Carlos, los oyentes, cambios. Pues ya hemos comentado que Rubén es de movimientos tardíos. Yo creo que, salvo alguna de las debacles que vivió el Depor, la gran debacle que vivió con él fue ante el Corucho. Sí. Recordarás en esa primera parte donde ya se le fue el partido por completo con esos 2 goles del conjunto de Michel Alonso. Ahí sí que quiero recordar que había hecho muchísimos cambios ya al descanso y, bueno, cambió por completo todo el equipo, pero ya ni siquiera es de consumir todas las ventanas de cambios, ¿no? En las últimas semanas el míster ya se ha agarrado, digamos, a 11, 12, 13, 14, es decir, su 11 más o menos tipo, baila uno, bailan dos, pero con estos me voy al fin del mundo y ha dejado en el camino, pues oye, a Nacho González, al propio Gandoy hasta hace poco, a muchos jugadores que ya directamente están para calentar el asiento, ¿no? Sí, que están simplemente, bueno, han calentado un poco durante el partido ahí, pero realmente no están siendo usados, ¿no? Tenemos a Claudio Bobby, que le sirve para poner algunas musiquillas en la lista de Spotify, claro, que es así de triste, ¿eh? Sí, es increíble. Parece mentira que esto sea así, pero bueno, es que ahí arriba precisamente yo creo que es donde menos opciones tiene realmente, ¿no? De lo que es la delantera, hablando de la productividad, porque al final el quien tiene puesto en el campo es su máximo goleador entre las posiciones de delanteros, ¿no? Quiere decir que ahí no tiene mucha más recorrido. Yo creo que el equipo, para mí, es decir, aunque juegue Gandoy ahora, por ejemplo, imagínate que haga ese uno de los cambios, yo creo que no puede estar tan atrás, porque eso le está haciendo daño al Deportivo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está tan atrás? Porque si está más avanzado, como yo quiero entender lo que pasa por la cabeza de Rubén de la Barrera. Estos botes que descontrolan, estas subidas que tienen sobre todo ellos por banda, más que subidas, contras, que son
directamente. O sea, te pillan completamente En fuera de juego. en una posición muy frágil, ¿no? Claro. Ahí Sí, sí. cualquier pérdida puede ser letal y ellos vienen como flechas, ¿no? En este sentido. Estaba viendo la estadística, ya la comentamos esta semana en Coruña Deportiva, es un equipo que aquí en su cancha, pues solo Empata el Burgos, mucho. solo el Burgos ganó. Le ganó, sí. Pero este equipo fue de los pocos que le ganó al Burgos Sí, en su sí, cancha, sí. en la ciudad castellana. Por lo tanto, oye, cuando dice, no, es que el otro día el Mariano del Banco es el colista. Sí, es el colista, pero aquí del grupo intermedio. Es decir, aquí son todos más o menos en un nivel de torpeza más o menos similar, ¿eh? Y aquí cualquiera te puede Que pintar por la cierto ha cara. llegado 0-0 Adrián al descanso también frente al campo. No, pero es No lo verdad hemos que, dicho. que este campo es un campo que ha sido muy difícil durante toda esta primera fase, porque solamente un equipo fue capaz de ganar el Langreo, pero bueno, el Langreo también ha sido un equipo que ha sido el rey del empate, digamos, ¿no? En su casa, es decir, tampoco ha sido un factor muy determinante para el Langreo el haber ganado partidos. Más No, bien, porque si no estarían Sí. en el otro grupo, porque empezaron Claro. siendo líderes de su subgrupo, ¿no? Claro, es de haberle que- ganado precisamente hombre, al es que- Burgos. es que ganaron 3 partidos seguidos. Los 9 3 puntitos primeros empezaron ganaron. para arrancar, luego hubo varios casos positivos de COVID, yo creo que ahí también se les Eso frenó influye. un poco, porque esto ha sido endiablado, como puede afectar. Mira lo del Racing de Ferrol, Claro. y ahí están, pero vamos, durante mucho tiempo estuvieron con opciones de colarse entre los buenos. Hombre, es que el Langreo empezó ganando 3 de 3. Por eso. O sea, que es que iban como flechas, pues, o sea, que eso sí que le iba bien. Y de todas maneras no le ha ido mucho, no le ha ido nada bien, no digo nada mal el tema de la productividad de cara a gol al Langreo, que marcó 21 goles en la primera fase. O sea, que es decir, ha sido un equipo que ha sabido ver puerta también, ¿eh? Bueno, pues por lo de pronto lo que hemos visto en esta primera mitad y así a modo de resumen, un Depor que, bueno, estábamos diciendo, no hay mucha producción ofensiva. También, Carlos, salvo aquella de Alisson que se fue por banda, aquella doble ocasión donde tiene que salir Lucho, tal, dominio, iniciativa del Langreo, pero no excesivas ocasiones, no excesivo peligro, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que va a valorar Rubén de la Barrera Claro. para los movimientos que pueda hacer. Yo creo que seguramente le estará diciendo, bueno, pues daños controlados, ¿no? Es decir, vale, nos están, que tienen ellos más el balón, que están más en nuestra área, que han podido llegar a alguna, vale, pero realmente al final nuestros centrales, Mujaiz, que está soberbio, bueno, pues Granero, que también ha resuelto alguna jugada cuando ha habido alguna otra situación en la que no han estado ninguno de los dos, incluso ha venido Raico a apoyar y ha sacado bien las castañas del fuego. Bueno, digo, bueno, pues daños controlados, me va más o menos bien y por ahí hasta ahora voy a ir tirando. Es decir, yo creo, por eso digo que no le veo que se vaya a poner demasiado nervioso. Otra cosa es que el partido cambie ahora y el Langreo, por ejemplo, se pudiera poner delante y entonces eso le haga a él reaccionar de otra manera, ¿no? Pero no, yo creo que para Rubén de la Barrera de momento la cosa va bien, ¿no? Es decir, él seguro que en su Sí. cabeza está pensando que el partido está saliendo arreglado. Bueno, con el empate aquí se quedaría con 3 puntos de margen sobre el Racing de Ferrol. Bien. No sé si esto es ser excesivamente tacticista a la hora de... No, con 3 me vale a falta de 4, tal. Bueno, no sé, hombre. Luego te van los Siempre lo nervios. mejor es ganar, pero bueno. Claro. Pero no es fácil, lo estamos viendo. Por si acaso alguien quiere o hacer también sus cálculos sobre cuáles pueden ser los cambios, recordamos en el banquillo del Depor tiene a Carlos Abad como portero suplente y además Balín, Celso Borges, Lara, Claudio Bobí, Gandoy, Raí, Nacho González y Salva Ruiz. Digo lo de Claudio Bobí porque si fuera el Claudio que todos conocimos, pues al campo y sin calentar. Es Claudio Bobí. Futbolistas que pueden cambiar un poco esto. Bueno, pues decía Adrián Gandoy. Bueno, Raí le puede dar algo también en esa banda izquierda. Y a partir de ahí, yo tampoco veo gente que pueda desequilibrar esto, que pueda aportar mucho. No sé, Lara es el chico de los fogonazos, que de repente hace una jugadita y te desaparece 15 minutos del campo. Claro. No sé, no veo mucha luz tampoco en los cambios, ¿eh? No, bueno, la otra opción también es que supongo que no vamos a interpretar la salida del 11 titular de Raí como un castigo. Supongo que hoy obedeció un poco pues alguna cuestión táctica que quería probablemente probar también un poco a ver cómo funcionaba Raico ahí también por la izquierda. Pero bueno, yo creo que a lo mejor
Otra de las posibles otros dos posibles cambios es precisamente que el brasileño intente buscar ahí alguna conexión con el venezolano, ¿no? Con Miku. Puede ser, pero bueno, vamos a ver qué es lo. Yo creo que ahora mismo, desde luego, por lo menos los 10-15 minutos de la segunda parte, seguro que estos primeros 15 minutos es muy probable que no haya cambios, salvo que el Langreo cambie la composición del partido en el resultado, ¿no? Eva Chacón, nos vamos a ir hasta Abanca. Bueno, pues con una noticia además que os va a ayudar a ahorrar, porque si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta en estaciones de servicio Galp adheridas, te devuelven hasta un 5%. Hasta un 5%, has escuchado bien. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. Bueno, pues ya estamos en nuestra posición de comentaristas, dispuestos para que comience la segunda mitad. Ha salido el Depor al terreno de juego. Los tenemos ya haciendo esos ejercicios de activación en compañía de Julio Hernando. Y yo estaba por aquí navegando en un mar de cables porque, Adrián, tú lo sabes bien, ¿no? Esto hoy por hoy, hacer un partido requiere que si hay que llevarlo del tema este del YouTube. Bueno, y tú que constes que eres bastante bueno con el tema de los cables, ¿eh? Porque yo que soy un desastre, yo que hago ahí unos nudos, que digo, a ver si no viene Fran después o Antonio Pérez, el técnico, a ver qué desfeita acabo de dejar ahí, porque hago una maraña, una bola. Tú eres bastante apañadiño, ¿eh? O sea, que si tienes lío con los cables, debe estar la cosa complicada, ¿eh? Tengo días, estoy aquí peleándome. Estoy ahora peleándome aquí, bueno. Pues mira, mientras te peleas, estabas hablando ahora de Julio Hernando, yo también quería hacer una reflexión que es justa, pues reflexiona siempre. De cómo también el buen trabajo de Julio Hernando. Quiero decir, es que Julio Hernando, con esa faceta de la preparación física, pues ha mejorado el equipo también en este aspecto bastante. Las lesiones se han ido reduciendo de forma drástica, sí. Y es un trabajo muy bueno el que está haciendo y ha hecho siempre Julio Hernando en el Depor, ¿eh? Eso sí que se ha frenado, sí, porque había sido muy dramático el tema de las lesiones. Bueno, pues ha comenzado la segunda mitad sin cambios ni en el Langreo ni en el Depor, y la pelota es ya para el meta del equipo local. Ahí está Adrián Torre golpeando balón, pierna derecha, intentando contactar con David Iglesias. Se ha adelantado Mujaid que se va contra la valla. No ha sido capaz de parar a tiempo, pero ahí vuelve Mujaid al campo. Recupera ya ese balón, combina con Uchi. Me mata. A mí Uche Agbo por momentos me mata. Esa imagen de suficiencia que yo estoy... Sí, no, yo creo que es... No voluntariamente, pero se hace todo a un ritmo y con unas maneras que parece que se hace con una superioridad que al final te están robando la cartera de continuo. Pero bueno, está saliendo a calentar Lara. Bueno, nos vamos a quedar ahora con el saque de banda. La va a poner el Depor directamente en la banda. Quería golpear ese balón Uche Agbo y el esférico es para Adrián Torre, el portero del Langreo, que saca ya rápidamente buscando a Ketu. Ketu deja el balón para Chus Puras. Chus Puras jugando por dentro para Javi Hernández. Mete un balón en profundidad. Estaban fuera de juego Alisson y no ha podido ir a por el balón. El que la recupera es Mujaid. Pelotazo arriba. Pelotazo de Chus Puras. Fiesta del pelotazo en Ganzábal. Bueno, qué bien. Saque de banda para el Depor. Veíamos también un plano de los postes. Fíjate, Carlos, ahí los que lo podéis ver por la tele, están negros del caucho. Sí. Sí, sí. Bueno, el caucho también salta. Hombre, donde más vimos que saltaba, donde jugó el Depor de los tres con fue en Guijuelo. Allí que era un desastre. Allí veías la pelota como botaba y salía como cachos negros. La roba Uche Agbo. ¡Ay, Dios mío! Le han robado la cartera de nuevo Uche Agbo. Espabila, tío. Tómate un café o algo, por favor. Es que de verdad... Lo hace bien, roba la pelota, se queda ahí medio extasiado, echando la siesta, y aquí la gente no espera, aquí enseguida te la llevan. Adri, lo hemos visto 1000 veces esto de Uche Agbo, qué gran futbolista, pero de verdad le hace falta un
Una Es que guindilla ahí pero es que le debajo han de la robado lengua. la cartera de manera descarada. O sea, Es que, es que es además increíble cómo- él había robado la pelota por anticipación y luego de repente va andando. No, Total. parecía el de los autos locos, el que siempre lleva piernudo y una, ¿no? Que gana y luego al final pierde siempre. Claro, y Uy, encima le- espera, balón para Alisson dentro del área, adelante Mujahid, disparo, pega el balón en el muslo de Mujahid y llega muertita a los dominios de Lucho García, avisa de nuevo el Langreo y el Depor no da señales de haber espabilado tras el paso por vestuarios, Adri. Sí, no, es el mismo plan, el mismo escenario, digamos, global, no ha cambiado absolutamente nada, lo único que el Depor ataca hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. No, y además es lo Uy, qué buen mismo. balón ahora de Bóveda para Keco. Keco quiere desenmarañarse ahí de chus puras. Balón de nuevo para Bóveda. Bóveda, bueno, están agarrando a Bóveda, por Dios. Pero, a ver, Línea, también otro café para el Línea, que no se entera. Y, Bueno, y ahí destaca están peleando. Fran también la de Mujahid, como cerrando las piernas en esa jugada de Alisson, Sí. le quita el remate. ¿eh? Es que ha sido proverbial, vamos. Porque yo creo Es que eso que- era medio gol, ¿eh? Sí, sí, sí. Intenta Alisson rematar entre las piernas de Mujahid y Mujahid hace este movimiento para cerrar el espacio. Y bueno, Buah, pues es ahí que- es es donde que va se moría sobrado, el- ese Muy sí que bien. va el remate. sobrado. Sí, ¿eh? no, además se comporta bien, o sea, no suele tener fallos. ¿no? Y te iba a decir, en el fútbol no está sancionado lo de adelantar por la derecha, ¿no? A ver si va a pensar No, que esto no. es Es como tráfico los países o algo. anglosajones, se puede por cualquier Sí, ¿no? lado. No, porque, os digo, porque igual a ver si Chaco se está equivocando de reglamentos, no sé. Igual está por la hora de otro lado, sí. Está sobadete. Se nos queda sobao. Pavila, Uche. Así el balón para el Deportivo. Pone el balón en juego Alex Bergantiños. Ya para- tienes, perdona Fran, visión de quienes calientan en el Deport. Escuchábamos a Lara, no sé si se ve alguno más. Sí, está calentando Lara. Está calentando. A ver. Está calentando Ray. Y nos falta el tercer pasajero. Que te digo ahora quién es. Gandoy no es, ¿eh? Yo sé que Ya te iba a estás decir, ahí. digan doy. Pues nada. No, No, Gandoy vale. no es. Ahora mismo tenemos gente allí por el medio y a ver si podemos Pues nada. identificar el tercer pasajero. Yo creo que es Celso Borges. El tico. Sí. No es una mala solución tampoco, ¿eh? Bueno, por lo No menos tiene para el balón muchos parado. defensores últimamente, pero Bueno, mundialista. ¿no? se ha ganado a pulso con la temporada que ha hecho que la gente haya dejado de creer, ¿no? Yo creo que nos ha dejado a todos con un pobre sabor de boca la temporada de Celso Borges. Pero bueno, está a tiempo de aportar. ¡Uy, qué bien ahora Keco! Se va de uno, se va de dos. Sigue Keco, se mete por dentro Keco. Bueno, le han hecho 3, 4 faltas y alguna pues la ha pitado al árbitro. Han acabado agarrando a Keco Gontán y será balón para el Depor. Aproximadamente a la altura de esa zona de 3/4. Escorada a la banda derecha. Va a intentar el Depor a balón parado. Ahí está Keco, ahí está Héctor Hernández. Los dos cerquita del balón. La van a meter en el área. Los futbolistas del Depor en esa frontal donde sitúa su línea defensiva. Ángel Rodríguez, el técnico del Langreo. La pone Keco, la pone fatal. Keco la despeja peor la defensa del equipo local y tiene que acabar pegando Ketu un pelotazo. Y ahí está ya de nuevo el balón sin dueño. Llegando a los dominios de Miguel Santos. Balón atrás para el portero. Pelotazo también. Joder. Si el balón pudiera hablar, Carlos soltaría un ay a cada 15 segundos. Eso es maltrato, ¿eh? Maltrato de balón. De la marca pegan. Buf. Yo creo que se equivocó Keco de todas maneras en la elección que tuvo en esa jugada. Yo tenía más recorrido si hubiera ido por la parte externa, hacia la derecha, y no meterse tanto por dentro, porque tenía demasiados hombres que iban a cortar o intentar cortar el paso y estaba mucho más claro que él se fuese hacia la línea de cal y buscar un centro, ¿no? Ahí está intentando presionar arriba el Depor, balón de Mariñá para el portero Adrián Torre, pelotazo buscando en la banda derecha David Iglesias, el que ha aparecido es Héctor Hernández, corta ese balón, la va a bajar Miku combina con Keco, se ofrece en la banda, Eneco Bóveda, aparece Bóveda, tiene espacio para sacar el centro, la pone cuadrada y va a ser finalmente córner. Estamos viendo unos centros, Adrián, que son, vamos, centro dramático galego, que decía un amigo mío. Total, Centro
Telita, ¿eh? Bueno, los Vaya centros y centros. todo lo que rodea el centro, ¿no? Es que es perpéntico el partido, ¿eh? Son cortos, rasos, sin tensión, vamos, tirar un caldeiro ahí al área y a ver qué pasa. A ver si nos tapan la boca, la maldición del comentarista. Ese córner para Héctor Hernández, la pone al primer palo, mala no, peor. De verdad, ¿eh? A ver qué ir a clase de centros esta semana en Abegondo. Ahí está Mujaid, retrasa el balón para Lucho, se ha quedado muy corta, sale mal Lucho, menos mal, ha arreglado a la segunda. Mal Mujaid, echando el balón atrás, peor Lucho despejando y dejándola muerta, y a la segunda envió el balón fuera. Pero ya está el balón en juego, la tiene Alisson, juega atrás para Chus Puras, amenazando de nuevo el Langreo. La tiene Ketu, el camerunés, hoy que mete un balón en profundidad en dirección a Chus Puras, corta en Eco Bóveda, balón para Uche Agbo, Uche casi la pierde, la recupera Keiko, viene Keiko combinando con Miku, qué buen balón de Keiko en profundidad para Raiko, y no llega Raiko, la bola es para Adrián Torre, parece que se anima un poquito Candal. Bueno, por partes, la contra, es que es imperdonable que de un córner a De ese favor córner. te pueda plantar una ocasión tan Increíble. comprometida como la que tuvo el Depor. Qué Luego mal también es sacado. desgracia. Qué mal sacado. Muy ese mal córner, sacado, para claro. Todo empezar. parte de ahí. Si tú lo sacas bien, Claro. muy mal sacado, ¿no? Es, Ahí es Mujaid todo un horror. Mujaid El hace una córner cosa sacado de extraña, pena. pero luego Y el el portero hace tiene, peor. el portero tiene ventaja. O sea, Claro. el despeje que intenta hacer Lucho casi se tropieza, menos mal Madre que luego lo mete para Cuenca. Y Es luego que- la del Depor también es muy clara. Espera que viene el Depor, la pone, Keiko, balón al segundo palo, no llega Raiko, se adelanta Miguel Santos, sigue el balón en el área, no salta Miku, ahí quiere recuperar ese balón Alex Bergantiños, nada, ya hemos perdido esa ventaja, hablaba Candal. Pues va por ráfagas, ¿no? Por fogonazos un poco. El partido ahora ha tenido un par de ellos del Depor, la contra del córner para ellos. Bueno, pues a ver si en ese intercambio de golpes conseguimos marcar el primero. De Pero dentro esto de tiene poco. una pinta de el 0-0. primero, Sí. el primero que quiere decir que Oh. aquí el que marque yo creo que se lo lleva. Ahí viene Keiko. Hoy Keiko intentaba ahora, vamos, creyó que el lateral era transparente, Chus Puras, e intentó atravesarlo casi. Ojo que ataca ahora el Langreo. Ahora esto sí que es un toma y daca. Jorge Hernández abre la banda izquierda. Ahí está Ketu delante del Mujaid. Viene Ketu, se mete, se va hasta línea de fondo. Oh, es que comparas a Mujaid con Ketu y parece Mujaid el hermano, el primo de Zumosol. Vamos, le saca 1 metro de ancho y 1 metro en cada muslo. Pues se menos intenta mal. medir en velocidad, se intenta medir cuerpeando y vamos, ni una cosa ni otra. Hoy coge que viene el Depor, Alex Bergantiños irrumpe por el centro, disparo de Raiko, desviado. Será saque de puerta para el Langreo, se ha animado por lo menos el partido, 10 de la segunda mitad, Unión Popular de Langreo 0, Depor 0. Y ahora nos vamos a ir hasta Miramar Oil porque recuerda, es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del Polígono de Agrela. Miramar Oil. ¿Te apasionan las motos? Baviet Moto Adventure, tienda especializada en complementos, ropa y accesorios para ti y tu moto. Somos distribuidores exclusivos de Turatec, Klim, Ruka y Speedy, entre otras marcas. ¿Aún no nos conoces? Baviet Moto Adventure. Visítanos frente a la antigua discoteca Green y en baviet.es. Baviet Moto Adventure, prepárate para la aventura. Ojo que viene el Langreo, balón en largo, bien Mujaid corrigiendo, se la quitó Álvaro Muñiz que amenazaba con plantarse solo delante de Lucho, será saque de banda para el equipo asturiano. Pone ya en juego Chus Puras para Jorge Hernández, que es el jefe de operaciones del Langreo. Sin embargo, el balón lo pierde. Llega Uche Agbo, Uche la rifa a tierra de nadie. De nuevo balón para el Langreo. Adri, partido de fogonazos. Sí. Zarpazo de un lado, zarpazo de otro. Pero ahora ya son fogonazos con fuego real, ¿eh? Ya no son como en la primera parte, que eran más tímidos. Ahora, pues... Va a entrar ahí, ¿eh? No, en una de estas sí que puede llegar un gol, ¿eh? Ahora sí que puede un error cualquiera que cometa uno de los dos y se va para la bola para adentro, ¿eh? Raí, Va a entrar Ray, ¿eh? Uy, espera que viene el Langreo. Frontal del área de Alisson. Remate desviado. La pegó mordidilla. El balón que salió sin potencia. Se fue desviado.
cerca del poste izquierdo de la portería de Lucho. Va a entrar Raí en el Depor, veremos quién es el sacrificado. A mí me da que va a ser Raiko. Y en el equipo rival tenemos haciendo ejercicios de calentamiento a Ljungberg. A Patrick Ljungberg, no. Esto da un poquito de yuyu, ¿eh? Yo soy muy hincha de aquel Arsenal de Thierry Henry, de Robert Pires, de Ljungberg, de toda aquella gente. Cuando ves aquí en la alineación Ljungberg dices, ostras. El sueco, sí. Sueco, vaya pedazo de futbolista, ¿eh? Y luego era un vendedor también, y fue como el precursor un poco de los Beckham y compañía, ¿no? De vender. Era modelo de. Modelo, sí. Sí, era modelo de. Salía ahí en las portadas, en ropa interior, ¿eh? Correcto. Veis que está el partido espectacular, que acabamos hablando de gallumbos. Esto es así. Espérate, que yo tenía guardado y iba a hablar de la pobre comunidad de vecinos del edificio que está ahí detrás de la portería. Tiene que tener esa fachada niquelada, porque si no, enseguida lo va a ver toda España las humedades, ¿eh? En fin, sí. Sigue, Fran. Sí, mejor sí. Hay falta de Alex Bergantiños, pero es que... La tiene bastante bien, fíjate, Carlos. Sí, un par de manchones. Está limpita de todo. A lo mejor está dentro del acuerdo del Langreo, que les tengan así de Yo impulso. es lo que estaba pensando también. Digo, seguro que la Unión Popular Langreo, que va con todo el pueblo, Claro. tiene esa fachada en condiciones, ¿no? Impermeabilizada y tal. Se ha ido Raiko, Amarilla y ha entrado para Raí. Y amarilla para el capitán, para Alex Bergantiños. Me reía yo porque cogiendo el boli para apuntar la cartulina amarilla, casi hago aquí una agresión sobre nuestro compañero Jesús Sobrino de Radio Marca, que Pobre. salió el boli disparado y vamos, parecía el número aquel del circo del que tiraba los cuchillos. Bueno, casi le quito un ojo. Hombre, hay que Pobre ganar hombre. la competencia, eso siempre, pero siempre hacerlo bien, de forma elegante, Fran, no te pases. Nos reímos aquí. Está el partido para hablar de fachadas, de sacarle un ojo al rival. De gallumbos. Te iba a decir yo que antes, cuando hablabas de lo del Centro Dramático Galego, decía, no manejarán el género de la comedia, pero casi la jugada de Mujair y Lucho lo manejaron, ¿eh? La ópera búfala. Sí, ahí cuidado, ¿eh? Durante todo el año. Sí. Va a ser. Dios mío. Está situando también a su audiencia Jesús Sobrino aquí. Yo empiezo a defender hacer las retransmisiones en común ya, porque por lo menos surgirían cosillas graciosas. Los de la comunidad de vecinos ya están en las ventanas, disfrutando del partido. Estos deben ser abonados gratis del Langreo, así que se lo están pasando en grande. Ojo que venía Ray por la banda izquierda y falta, y va a ser una buena ocasión para que el Depor meta un balón en el área e intente crear un poquito de peligro. Los de la comunidad de vecinos serán socios protectores, ¿no? Pero si luego van los Langreo supporters, ¿sabes? Antes que ellos. Venga, va. Está bien, puedes estar ahí en el fondo, ¿eh? Estás en el fondo norte y te vas a la nevera a buscar algo y Bueno, en a ese buscar una sentido, birra y unos panchitos y vuelvo. yo me quedo con el hotel que está justo al lado del campo, Fran. Tú también has estado allí, en Almendralejo. Sí. Francisco Ahí, bueno, de la Era. Ahí no tiene ya ni que el balcón directamente del hotel, que es un hotel, muy buen hotel, además, 4 estrellas. Sí, ahí sí. tiene directamente vistas al campo, al césped. Sí. Está bien eso. Tú ahí estás, Ahí- servicio de habitaciones y te ves el partido. Y con el minibar al lado. Y si está mal, exactamente, si está mal el partido, cierras el balcón y sigues en el hotel tranquilamente. Y otra Otra cosa. Te vas al jacuzzi. Nos vamos a quedar con la falta para el Depor. Balón al primer palo. La saca la defensa del Langreo. Nada, ni a balón parado ni a balón movido. Ahí está Mujaid metiendo otra vez de nuevo el balón arriba. La rechaza la defensa del Langreo. La vuelve a poner arriba. Granero, ojo, ahora esa espuelita, balón para Bóveda, Bóveda va a llegar al área, Bóveda el recorte, Bóveda dispara, Bóveda la tira afuera, ¡ay Dios mío, qué has hecho, Eneco, por Dios! Hizo lo más difícil, irrumpió por el medio, parecía Ronaldo Nazario yéndose como pudo, qué recorte sobre el defensa, se queda solo delante del portero y cuando era de empujar adentro la manda afuera. ¡Ey, Dios mío, qué has hecho! Nos hemos quedado petrificados. Fallo de puntería, porque hasta Madre de Dios. el control que hace es Miku, ¿eh? Es Miku. Es sí, Miku. sí, El es control Miku que hace es rompe por el medio. espectacular. Sí.
El quiebro. El o sea, movimiento, el quiebro y luego hace lo más el difícil. remate de primeras. Claro. Busca el carril por el medio, aprovecha ese bote. Primero el control es con la cabeza, se lleva al central Se lo llevó y le da de perfectamente. primera sutil. Es un fallo de puntería, pero de milímetros. De precisión, de precisión. De precisión. Se la quiere pegar muy al poste. Pero el ¿no? movimiento Sí, de delantero es brutal, ¿eh? La verdad No, que no, la jugada es- es buena. decir, Por eso decíamos que lo ha hecho todo perfectamente. Irrumpe por el centro, se va el recorte, se queda y es tocarla así, sutil, meterla dentro y se le fue. Se Pues le ha sido escapó. la mejor jugada del partido y la mejor oportunidad. Sí, y con Sin diferencia. lugar a dudas. Y llegó el 17 de la segunda mitad en el nuevo Ganzábal. Sigue el 0-0 en el Langreo Depor. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias pueden ayudarte. Recuerda que es el centro auditivo más grande de toda Galicia, que los vas a encontrar en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete en la calle Rubine 18. Audias. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Bueno, pues hay falta de Mujaid, falta alejada, pero que puede ser peligrosa para la meta del Depor. La protestaba Carlos Mujaid. ¿Cómo la habéis visto? No, fue contundente. Sí. O sea, Mujaid Fue con todo, ¿eh? Sí, fue con todo. No hay nada que objetar. Pero bueno, es Bueno. lo que se le pide a un central, ¿no? Es decir, que ahí tiene que... Marcó el terreno, dijo, Efectivamente. aquí no pasa nadie. Sí. Pasó en la barredura, hizo así, ¡plum! Y no, Bueno, pues y no hay dudas, ojo, van a meter el balón en el área. Había ahí conferencia de presidentes, 3 futbolistas conversando a ver quién la ponía en el área. La va a poner Chus Puras, pierna izquierda, el balón al segundo palo y se va a ir fuera. Será saque de puerta para el Deportivo. El cambio que hizo el Depor, el único cambio por ahora no ha afectado en nada al juego del Depor, porque bueno, Adri, ha entrado Ray por Raico y bueno, pues hombre por hombre, posición por posición, todo exactamente igual. Sí, tampoco ha tenido ninguna pelota el futbolista, No. así que bueno, tampoco se ha lucido, ¿no? Mucho. Poco se le puede valorar, ¿no? Bueno, pues ahí está el Depor intentando con esa salida con balón en largo. Será saque de banda para el equipo coruñesco y luce esa camiseta con la bandera gallega. Va a sacar de banda Héctor Hernández. Se ofrece Alex Bergantiños. Es el que recibe el de la Sagrada. Tiene que controlar ahí. Se gira. Combina. Vemos una entrada por el centro de Miku. Va a llegar Miku. La va a poner al segundo palo. El balón pega en Alén y va a ser córner para el Depor. Sorprendió a todos apareciendo ahí Miku. Va a ser córner y ojo porque los futbolistas del Depor dicen que ese despeje fue con la mano y que esto no debería ser córner, debería ser penalti. Yo desde mi posición desde luego no lo vi, ¿eh? Ya nos aclararéis. En cuanto haya repetición nos vamos a quedar con el córner. A ver si el córner va bien tiradito por lo menos, que hasta ahora de verdad están siendo tanto los centros, las faltas laterales como los córner un trauma. Ojo que esta viene buena. Pasadita, segundo palo. La saca Chus Puras a banda. ¿Tenéis imagen ya? Sí, pero el ángulo Sí. de esa jugada va a ser como... A ver, Es como si tú te pones con el móvil a grabarlo y no tienes duda. Es fatal. Es manos, mira esta Pues segunda. parece que sí, Es penalti, ¿eh? Yo creo que sí, que Sí, ahora lo sí. hemos visto más claro. Levantó además las dos manos, parece, ¿no? Sí, es que Bueno, les pega las manos pues- del cuerpo muy claramente. Tipo Superman, ¿no? Así. Sí, parece que... Fue incluso hasta descarado. Sí, yo creo que... Jolín. No sé si estaba haciendo algún tipo de ejercicio gimnástico, pero el caso Vamos, es que ha sacado las Los manos... dos brazos hacia arriba, además. Sí, saca las dos manos hacia arriba. Ya no es que no te regalen, es que no te dan ni las que corresponden, vamos. Bueno, De qué torpeza, ¿no? Incluso para él. Para el árbitro yo creo que además estaba acompañando a la jugada. Bueno, si hubiese VAR en estas categorías, hubiese pitado el penalti. vaya falta acaban de pitarle ahora a Keco. O sea, ha sido Ketu que ha notado el contacto de Keco, se ha quedado tirado en el césped y ahí sigue, porque los compañeros... Bueno, esto es una coña. Los que sacan la falta son sus propios compañeros con Ketu tirado sobre el césped. Y ahora va el árbitro y para el partido. Claro, le pregunta a Les Bergantiños, tío, pero es que han sacado ellos. Pues sí. Tío, es que son malos como la peste. Joder, que es segunda vez, pero es que de verdad, es que estas son cosas de como dice Adrián, de primero de pitufo.
Es el propio Langreo el que pone el balón en juego. Pero si está Está el pobre Para Keku, el partido. el pobre Keku pidiendo que la tiren y sus compañeros le dan rápido. No, es que ha protestado porque han sacado la falta, el propio Ketu. Claro, claro. Se les ha llamado claro. la atención. Ha sido el futbolista del Langreo el que le ha dicho a sus compañeros, tíos, que estoy en el suelo. Claro. Vale que no estoy haciendo un gran partido, pero oye, por lo menos jugar con 11. Va. Sí. De Se lleva la coña, mano ¿eh? gemelo, entra las asistencias. Bueno, pues a ver qué ocurre con el futbolista, con Ketu, con el camerunés, que como decía Fran, es el jugador Pichichi. con más goles ha marcado, el Pichichi, correcto. 6 goles, ¿eh? No hay Los nadie que en el Depor que lleva- haya marcado 6, No, por ejemplo. no hay, ¿no? ¿no? Bueno, pues momentáneamente con 10 el Langreo. Ahí está jugando el Depor. Cabecea Uche Agbo. Ahí hay un empujón sobre Villares. No pita nada el colegiado. Despeja el balón Granero. Ahí que puede ser buena para Miku. Miku la toca de tacón para la aparición de Keco. Keco por dentro. No llega Keco. Se adelanta Adrián Torre. Bueno, la segunda parte ya está siendo más productiva que la primera, chicos. Ya empiezan las fuerzas a flaquear y hay huecos. Bueno, pues el partido igual está donde inicialmente pretendía también Rubén de la Barrera, ¿eh? Sí, claro. Calienta Claudio Bobí, por cierto. Salir a pegar chimpos. Que nos dedique el gol, ojalá, ¿eh? Herboví. Vaya taconazo. Yo, desde luego, fe tengo poca, ¿no? Pero vaya taconazo. Entre que ha 0 y pegado. -100, pero luego nunca se sabe. Uy, qué bien Alex Bergantiños, cómo se ha ido por el centro. Apertura para Eneco Bóveda, pisa el balón el vasco. Ahí intenta buscar a un compañero, lo encuentra en Villares. Villares en paralelo para Granero. Nah, es que le roba, pero le cuesta aprovechar el factor sorpresa. Ojito con el Mi pase de madre. Miku El a taconazo Keco, de- el cuidado que taconazo ha de sido Miku. pero vamos. Es caviar, Bocata Bueno, de Cardenal, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Va a entrar Ketu ya en el terreno de juego y ya están de nuevo 11 para 11. Porque además no fue por casualidad. Es decir, que No, ese taconazo lo ha vio, sido ¿eh? para hacer lo que quería hacer. Una asistencia O voluntaria a Keco, Sí, sí, que sí. estaba a su izquierda. sea, pero Sí, sí. perfecto. O sea, correcto. la jugada en cuanto recibe, ve a Keco, gira el cuello y instantáneamente golpea el balón ahí con el tacón y Técnicamente hace una impecable. asistencia espectacular. Impecable, sí. Pena que después no consiguió disparar a puerta Keco Gontán, que la verdad, Adri, de disparos a puerta, el Depor merodea, lo intenta, anda por ahí, pero al meta rival tampoco le está poniendo en demasiados apuros. No, ha habido esa de Miku y alguna más, la de Villares en la primera parte. Bueno, ya multiplica el Pero caudal quizás mejor. que tuvimos el otro día ante el Marino del Banco. Calla. No me recuerdes. Venga, otro penalti para casa. Sí, también. No, Bueno, pues, hoy no- ¿dónde hay que ¿dónde hay que firmar? firmar? ¿Dónde hay que Hoy firmar? no- Plaza hoy- el contrato. Hoy no lo han pitado. Vamos a ver si ahora lo que queda del partido. Lo que pasa es que tampoco la realización televisiva es soberbia como para salir de dudas, pero en una nos pareció ver que levantaba Sí. las dos ¡Uy, qué buen manos. balón espera para Keco! Va a llegar Keco al área, 2 hombres delante de él, Keco ahí está, intenta darse media vuelta, combina con Uche Agbo, Uche para Raí, chicos, la portería está en el otro lado, es que reculamos y nos perdemos. Donde la comunidad Ahí la de vecinos. tiene Exacto. Héctor, para que aparezca por ahí el Depor por banda izquierda, balón para Raí, quería combinar con Héctor y ya nos han robado la cartera. Ahora quieren salir con un balón en largo, ojo que se queda Alisson, mi madre. Alisson se fue de granero y disparó prácticamente desde el centro del campo y casi la manda al córner. El balón ya es para Lucho. Ahora sí que parece que el Depor tiene más control de partido. No hay ocasiones, pero sí que tiene más balón, sí que aparece más por el área contraria. Ahí está jugando el equipo coruñés. Tocando balón para Héctor Hernández por banda izquierda, progresando el carrilero, se ofrece por dentro Villares, el que recibe es Alex Bergantiños, a su lado Uche Agbo, la pisa Bergantiños, bola para Borja Granero, Teba Chacón, vamos a ver cómo lo están viviendo los nuestros. Bueno, pues vamos allá, vamos a leer esos mensajes que nos llegan a través del directo del chat en la retransmisión del partido por el canal de YouTube de Radio Coruña o en @carruselcoruna y también en el 626238118. Alberto López desde Barcelona dice: señor Fran Hermida, es usted un crack. Reinaldo nos manda saludos desde Cleveland, ya sabéis que es fiel oyente de Carrusel Deportivo Coruña, así que vayan de vuelta con muchísimo cariño. Mateo nos dice que si le podemos mandar un saludo o Seguome Elber Galarga, pues ahí va. Ay, No lo que sé, acabo no- de hacer. no.
sea, que la acaban de colar, ¿no? Me la acaban de colar, perdonadme muchísimo. No te preocupes, y aparte además ha sido muy discreta, Teba, no se ha notado, nadie lo ha notado. No, estábamos concentrados con el partido que no. Bravo, bravo, esto es buenísimo. Me acaba de recordar muchísimo. ¿Quién lo hacía en Los Simpsons? Bueno, venga, sí. Vale, venga, seguimos. Manuel nos manda un saludo de la Peña Deportivista Sempre Deport. Le pregunta, Fran, tú puedes hablar, ¿no? ¿Te estás muriendo de la risa? ¿Qué pasa contigo? Vale, bueno, Ay, pues Teba, que es que soy súper de verdad que no. Sí, Teba, que- dice mi primo Aitor si le puedes mandar un saludo. Se apellida Tilla. Vale, ya está, venga. Que si ahí le preguntaban. Sí, dice, hay saludo para ahí tortilla. Pero ¿quién quiere fútbol habiendo esto? Por Bueno, Dios? nada, pues que Ya se sabéis, ríe. si queréis a Teba Chacón, cualquier broma básica, aquí cabe. Nada, no hay manera, se me la vais a colar. Bueno, dice en la noche de misterio, en un partido de fútbol, hablar de fachadas, cuchillos, bolígrafos, comunidad de vecinos, a lo que se suma esto que acabo de hacer, ridículo, espantoso. Bueno, pues aquí lo tenéis todo en Carrusel Deportivo Coruña, ya está. Hala, adiós, me voy a mi casa. Chao, Teba. Taller Galicia J-Cars, tu coche en las mejores manos. Somos especialistas en el mantenimiento preventivo, diagnosis multimarca y todo para tu coche. Aprovecha esta promoción, cambio de aceite y filtro de motor desde 59 euros y la revisión de los puntos de seguridad sin coste adicional. Pide tu cita en el 722-662996. Visítanos en Avenida Fonteculler 15, Culleredo. Taller Galicia J-Cars, el mejor servicio para tu vehículo. ¿Qué tal? ¿Todos Teba, bien? ¿Todos bien? Sí, ya recuperados. Ya. Este momento es impagable. O sea, la temporada del Depor no da de sí y a nosotros nos han dicho que hay que dar espectáculo y lo estamos dando todo, ¿eh? O sea, Está abierto si no hay WhatsApp. fútbol... Tenéis que entender que hay muchísimos mensajes y que, oye, a veces pues no pasan, yo qué Un sé, filtro. se cuelan por ahí. Bueno, ya está. Cambio en el langreo, se va Jorge Hernández y entra Adrián Llano. No hay Adrián Bueno, ya lo sabéis. Y aparte ahora hay otro más, o sea, no les llega ya con el portero y con el de la radio, quieren otro. Ay, No le va la tablilla, parece el maletín de juguete de... Ahora, Ah, vale, qué vale. bonito, Es ¿eh? que vale. Solamente se ve por la parte de delante, por la parte de atrás no está retroiluminado. No. Teba, te manda aquí saludos el señor de semana. Vale. Serafín. Venga, Por favor, ya si está también le bien. puedes mandar un saludo. Ya está bien, por favor. Bueno, en fin, o sea, sea, a partir de mi ahora WhatsApp que ahora mismo está explotando. Tus amigos a partir de ahora, claro, van Claro. a abusar de tu inocencia. Bueno, vale, pues nada. Cualquier grupo que tengáis de amigos va a ser tremendo, Teba. No, lo está haciendo, te lo confirmo que lo está haciendo. Yo me quitaría, silenciaría los aparatos móviles. 0-0, Fran. Ojo que viene Villares, combina para Raíz, se va Raíz, toca balón para Alex Bergantiños, este para Eneco Bóveda. Con lágrimas en los ojos. Que ahora cualquier jugador suena a fatal, a que su nombre y su apellido, pues de No, repente se ahora convierte tienes- en una cosa horrible. Tienes que poner un filtro de, digamos, desconfianza hacia cada nombre, Teba, ¿no? tú sabes que el chico este que juega en la banda del Depor, Keko, no es de la familia Jones, como Indiana, ¿vale? Ay, Dios mío, de No. verdad. No, ahora no vais a parar. Bueno, pues nada. ¡Vamos con ese saque de banda! Gracias, Teba. Si no, este partido era insalvable, de Ya, verdad, ¿eh? ya. Ahí estamos, 15 minutitos para que lleguemos al final del encuentro. Sigue el 0-0 y lo bien que nos lo pasamos, ¿eh? Pues yo creo que Ay, gana el Depor, fíjate lo que te digo. Venga. Hombre, nosotros siempre creemos que sí. Siempre la Bueno. fe no la perdemos nunca. Sí, ¿eh? sí, la confianza de este lado está. Desde luego está más que juegan, sobrada, juegan con la vamos. fe, juegan con las esperanzas muchas veces, pero el partido se ha convertido ahora mismo en, pues, en un duelo muy indeciso, ¿no? Digamos, pero está ligeramente A volcado ver, hacia la portería. Lo que de- sí me de está ellos, ¿no? gustando y de estos últimos minutos es que por lo menos la conexión Keko con Miku está siendo mucho mejor. Es Sí, decir, sí que es verdad que se están entendiendo y están haciendo algo. No les está acompañando al final la definición de la jugada, pero sí que por lo menos entre los dos se están entendiendo un poquito mejor. Está viniendo Villares a presionar un poquito más arriba, yo creo que para dejar que Keko pues, pueda adelantar su posición unos metros y estar más cerca de Miku. Claro. Pero bueno. Es que claro, es que a Miku le faltaba también acompañamiento, lógicamente. Sí.
Balón en largo para Alisson. Ahí está controlando el delantero brasileño. Se ofrece ya Chuspuras. Es el que recibe el carrilero zurdo. Mete el balón en el área. La va a sacar Granero. Ojo ese balón que queda suelto. Gol del Langreo. Vale. Quedó el balón suelto. Apareció por ahí Miguel Santos. Balón al punto de penalti y libre de marca. Me parece que es Álvaro Muñiz el que aparece y la envía al fondo de la red. Se adelanta el Langreo. Jugada desafortunada del Depor, que estaba resolviendo bastante bien el poco trabajo que tenía en defensa en la segunda mitad. Marca el Langreo, 32 de la segunda mitad. Langreo 1. Depor 0, efectivamente es Álvaro Muñiz el que hace ese gol y llegan los cambios en el Depor, se preparan Borges y Bobby. Bueno, pues es un desbarajuste en toda regla, ¿no? Del Depor, empieza por la banda, el centro del lateral zurdo, en el salto ahí Granero yo creo que se queda a medio camino. Es Uche el que está ahí, no es Mujaí. Yo creo que ahí peca. Y ahí Héctor también se la come un poco. No, pero el que peca de todo es Uche, que está. Oye, espera que vuelve Alisson, la saca Lucho. El Depor ahora perdido sobre el terreno de juego. Para mí la jugada es desafortunada, vamos, de principio a fin. Cómo Chuspuras puede sacar ese centro, cómo el balón se la comen ahí por arriba, yo creo que entre Héctor y Granero. Y ese centro y aparece, bueno, pues absolutamente solo Álvaro Muñiz, que es un tío que aparece en la frontal del área pequeña y está totalmente solo. Sí, y muy alejado de los centrales de ahí, de esa posición. Bueno, Uche que está ahí medio tirado, no sé muy bien qué hace ahí, medio caído. Es decir, realmente lo que tiene es quizás por la pelota con contundencia y no dejar que remate el jugador del Langreo, ¿no? Es que es porque además incluso me sorprende ahí no estaba bien colocado Mujaí, que supuestamente debería de estar. Yo creo que es un error de cadena. Primero ya cadena, sí. El lateral que pone ese centro lo hace de una posición muy libre. Luego en el salto Borja Granero mide mal. Sí. A sus espaldas tampoco está bien cubierto por Héctor. Y luego, como dices tú, en la línea de gol prácticamente había un hombre, creo que era Uche Agbo, que ni siquiera estorba. Claro. Es que es lo fundamental que podía estar es encimar la jugada y impedir que el remate del jugador. Además. Bueno, también pues suerte, se prepara un triple cambio en el Depor, Bobby, Borges y Lara. Lo intentaba ahora Keco, le roba la tostada a Chuspuras, pierde el balón y será saque de banda para el Deportivo. La tiene Neco Bóveda a la altura del banquillo del Langreo. La tiene ahora Uche Agbo, combina de nuevo con Bóveda. Bóveda quiere buscar rápidamente a Keco, corta Chuspuras. Uche Agbo ya está. Razón, Franco, lo de cabrarte con Uche hoy. Lo que acabamos de ver ahora en esa jugada de control es que no puede ser. Es decir, Uche no puede dejarse ganar la partida de esa manera. Es decir, o no puede con el alma, o está que el cambio de marchas se le queda en tercera. Ya la cuarta y la quinta ya no le va. Y que juegue Gandoy, o que juegue Borges, efectivamente. Pues mira, ahí vienen los cambios. Claro. Vamos a ver. Pues mira, se va a retirar Alex Bergantiños, que tiene una cartulina amarilla, recordamos, y entra Bobby. Muy bien, buen cambio. Silbidos para Alex Bergantiños. Bueno, vale. Vamos a ver cuáles son los otros cambios. Entra Lara por Uche, que como decíamos estaba pidiendo el retiro desde hace un ratito. Sí, hombre. Y vamos a ver Celso Borges. A ver quién es. Pues se va Neco Bóveda. Juega Lara en el carril. ¿Qué? O Keco Gontán en el carril. Keco claro. en un lado y por el otro lado pues tienes a Héctor Hernández. Claro, Lara ya por el otro extremo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Lara salió antes de tiempo. Claro. Bueno, pues mira. Oye, corrió más ahora Uche para salir que durante todo el partido. Fíjate, vaya carrera pegó. Ahora el Depor queda muy expuesto, ¿eh? Lateral diestro, Keco. Tiene ahí a Ketu, que le va a buscar las cosquillas por esa banda. Se ha venido también aquí a la derecha Lara. Vaya viaje que se lleva ahora Lara de Chuspuras. No hay cartulinas.
Joder, del criterio, de verdad, es la ruleta de la fortuna. Pero tal cual, ¿eh? O sea, saber cuál es el criterio, o sea, es el tuntum. Esta es y esta no es, por donde le da el aire. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos a Borja Granero y a Mujair como centrales. Por delante, Villares y Borges. En la derecha, Queco. En la izquierda, Héctor Hernández. Y arriba, pues casi que con una línea de 4 está ahora mismo el Depor, con Miku y Bobí, 2 delanteros, con Lara aquí también por la derecha y con Raí por la izquierda. Pues quedó más o menos claro, ¿no? Sí, Todos arriba, ¿no? pero incluso me sorprende un poco la posición de Lara, ¿no? Dices que ha ido a la derecha, te acabo de entender. Es una especie de juego revuelto, ¿no? Ahora mismo. Sí, tienes 2 delanteros, 2 referencias en el área. Hay ese balón que lo buscaba Bobí por arriba. Tienes 2 delanteros. Y luego, para nutrir balones desde la banda, están por un lado Raí y por el otro Lara. Y los laterales son, por detrás de estos, Héctor por un lado y Queco por el otro. A Raí, precisamente, creo que una de sus virtudes, o por lo menos hasta donde yo lo he visto, no está en lo de andar buscando para centrar. Yo creo que es más para acompañar el juego interior con el delantero y no tanto como para buscar esos centros. Y bueno, ahora me sorprende que, bueno, lo típico de que está tan Oye, de espera moda. que viene el de por Héctor Hernández progresando por banda izquierda. Iba a sacar el centro, no ha sido capaz. Bola atrás para Borges. Levanta la cabeza Borges. Venga, hay que empezar a buscar el área rival que tiene ahí 2 delanteros el Depor. Ya estamos durmiéndonos en el centro del campo. Balón para Queco. Está intentando corregir posiciones el técnico del equipo local. Hay falta ahora sobre el área. A ver si el Depor es capaz de meterla en el área. Rápidamente Teba Chacón, 2-3 resultaditos en esa ronda que nos comimos por culpa del gol del Langreo. Bueno, pues vamos allá, recordamos Numancia 3, Racing de Ferrol 1, ahora mismo empatando todavía el Marino del Banco Compos y el Langreo que acaba de marcar hace nada, Langreo 1, Deportivo 0. Recordamos también que finalmente en baloncesto ha ganado el Básquet Coruña y se impuso por la mínima en la pista del Tau Castelló 77-78 y que el Liceo se despide de la OK Euro y perdió ante el Benfica 2-7. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Por fin en A Coruña, tu tienda de tecnología para el ocio digital y todo lo que necesites para tu setup gaming. Primeras marcas y el hardware más potente para que no seas un noob. Digitarutech Store, en el centro de tu vida digital. Ah, y síguenos en Instagram. Y ahora recuerda que en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada, que tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana y que es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los tienes en Avenida Finisterre 302 y en la calle Rubine 18. Audias. Ojo, el centro de Queco buscando a Bobí. Bobí encornando contra el portero rival. De verdad, ojalá me tape la boca, pero no recuerdo un futbolista tan intrascendente cada vez que entra en el terreno de juego. O sea, no cambia nada. Voluntad toda la que quieras, pero ahí lo tienes, pegando brincos a destiempo, encornando contra los rivales. Ojo, ahora se saque en largo, balón para David Iglesias, disparo que impacta en la espalda de Mujair, el balón le cae a Alisson y ese remate pega también en un defensa del Depor y el balón se va mansamente a las manos de Lucho. Adri, si no me fallan las cuentas, Lucho, ¿es el segundo gol que encaja? Sí, estaba echando cuentas. Primero, es el primer gol que encaja el Depor desde hace mes y medio. El último fue ante el Racing de Ferrol y ahora, como dices tú, creo que sí que es el segundo que le marcan a Lucho, porque había entrado precisamente ante el Guijuelo. Ese día fue portería 0. El resto de las tardes fueron sin encajar gol, salvo ese partido de Ferrol. Por lo tanto, pues es un dato a tener en cuenta. Se preparan cambios en la Unión Popular de Langreo. Están en la banda ya listos para entrar Cristian, un lateral diestro, y Álvaro Gómez, un medio centro. Ahí lo intenta el Depor por el centro. Quería llevarse ese balón Raí, pegó en el árbitro, que además de no enterarse de nada, aún encima estorba. De verdad, vaya tarde. Bueno, pues ahí está, explicando la jugada, le protestan los futbolistas del Langreo, le protestan los del Depor y esto se resuelve con balón al césped. Y ahí está Bobí, que se la pide para... Ahí está, mira, ya ha tocado un balón Bobí.
Bola para Borges, Borges con Héctor, el Depor lo tiene que intentar, estamos ya en el tramo final, quedan 4 minutos más la prolongación y vamos a perder tiempo con esos cambios que prepara el equipo local, la pierde Villares, menos mal que recupera Celso Borges, falta sobre Villares, quiere sacar el Depor rápidamente, Villares, balón para Bobby, Bobby línea de 3/4, Bobby dispara, Bobby a las manos del portero Adrián Torre, pues es lo mejor que le hemos visto a Bobby los últimos 6 meses, Adrián. Bueno, pues eso define un poco cómo está el listón, ¿no? Ahora mismo, la jugada ahora por dentro, después de varios rebotes y de varias pérdidas, y ahí tuvo esa oportunidad Claudio Bobby. Bueno, pues al menos es que culminó la jugada, ¿no? La opción del disparo a puerta hay que intentarla más, ¿eh? Ojo que viene Alisson, centro, el balón para Ketu, ¡fuera! La tocó con la punta de los dedos Lucho, el remate de Ketu que iba a puerta y la envió por encima del larguero Lucho García. Será córner para el Langreo. A mí que conste me parece una magnífica opción lo de Bobby, disparar a puerta, hay que disparar más a puerta y más en campos como este. Se le va el partido al Depor, 42,5, sigue cayendo por 1-0 con ese tanto de Álvaro Muñiz en el minuto 77. Hay 2 cambios preparados. Se va a consumir ahí un minutito, ya veréis con esos cambios. Saca ya el córner el equipo local. Bien ahí robando el Deportivo. La tiene Keco. Hay falta sobre Keco. Balón para el Depor. Hay que acabar el partido en el área rival. Eso tiene que ser innegociable. Se pide el balón Lucho García para golpear rápidamente arriba. Nada, ya estamos con la de siempre. Hay que corregir la posición y ahí van los cambios. En el equipo local se va a retirar el goleador Álvaro Muñiz y entra otro Álvaro Gómez. Y vamos a ver quién es el otro futbolista que sale del terreno de juego. Pues se marcha Ketu y entra Cristian. Refuerza el centro del campo Ángel Rodríguez y consume tiempo. Porque estamos en el 43,5, queda 1 minutito y medio y una prolongación que difícilmente va a ser de más de 4, Adri. No, porque tampoco se ha perdido demasiado tiempo, ¿no? Salvo con los cambios, el gol también tampoco fue rápido, ¿no? La celebración y todo, no hubo muchas lesiones, 3-4. Ahí la tiene Keco pegado a la línea de cal por la derecha en esa nueva ubicación de lateral diestro. Juega por dentro para Celso Borges. Qué buen balón de Borges en profundidad. Pero nada, no hay fuelle para que llegue Keco. Tampoco anduvo vivo Lara. Y el que se hizo con el esférico fue el portero local Adrián Torre. Ahí están ya preparando el cartelón. Queda menos de 1 minuto para llegar al 45. Está perdiendo el Depor. Va a volver a conocer el amargo sabor de la derrota. Va a valer ese tanto de Álvaro Muñiz si el Depor no lo remedia. El balón es para el Langreo, presiona al Depor en el centro del campo. Ahora sí va a recuperar el equipo coruñés. Va a ser saque de banda a la altura del banquillo local. La tiene Keco, saca rápido para Villares. Este toca para Borges. Borges de nuevo con Villares. Villares para Borja Granero. Por dentro recibe Raí por ese carril interior. Ahí Raí busca un compañero. Buena apertura para Keco. A ver si saca el centro Keco. Vuela ese balón, punto de penalti. La saca Len. El balón va a ser ahora para Alisson. Presiona Villares. Bien, Villares en el robo. De nuevo balón para el Deportivo. Ahí se incorpora Borja Granero. Irrumpe desde atrás. Mete un balón por arriba para Lara. Largo. Y atrapa Adrián Torre. 3 minutos. 3 minutos. Bueno, ha habido cambios, ¿no? Sí, pero 7 lo que cambios. decía, lo que decía Adrián, yo creo que si no estaba la cosa para 3. No, está de guante blanco, la cosa. Sí. Pues nada, pues 30 segundos ya van, 2 minutitos y medio le van a quedar al Depor. La tiene Borja Granero. Ahí está golpeando, pelotazo arriba, peina ese balón Raí, la va a bajar Miku, que en los últimos minutos está teniendo menos presencia. Miku para Borges, Borges que hoy sí estaba aportando en ese medio campo donde el Depor había perdido fuelle. La tiene Keco en el lateral diestro, encima de él Cristian. Ha salido para secar a Keku para evitar que meta centros el futbolista del Depor. La tiene Borges. Borges por dentro para Lara. Lara la deja pasar. Va a llegar Keco. Lateral del área de Keco. Pone el centro. Segundo palo. No llega Miku. Y el balón va a ser
No, parecía que se iba a córner, pero la salva el Deportivo. La tiene Raí, pico del área, bola para Lara, disparo, fuera, córner. Ahí está teniendo más el Depor en los últimos 2 minutos que en todo el partido. Porque ahora está Qué apurado. disparo de Lara que se fue a córner. Va a sacar ese córner el Depor. 46,5, queda 1 minutito y medio. Hay que intentar rescatar un punto por lo menos para seguir liderando con un poquito de oxígeno. Vuela ese centro, balón directo a las manos de Adrián Torre. Lo de los corners hoy también es una tragedia, Carlos. Ya sabíamos que no íbamos a sacar nada del córner, ¿no? No, vamos, no fue ninguna sorpresa. Ya sabíamos ¿no? que de ahí nada. Qué desastre. Saca de portería Langreo, balón buscando a Alisson, tiene que llegar Villares. Joder, espectacular Villares. Corrigiendo y Villares, balón ya para Keco. Estamos en el 47, no sé qué piden. Tenemos que ir al 48. Y ahora hay posición antirreglamentaria de Alisson. Va a ser bola para el Depor. La última. Villares la pone en juego para Keco. Quedan 30 segundos. ¡Hay Keco que la va a perder! Bueno, afortunadamente el balón se va por línea lateral. La va a tener el Deportivo. Puede tener una más. Va a sacar Lara. 30 segundos menos ya. Celso Borges. Balón para Villares. Ahí está caracoleando. La tiene el futbolista de Vilalba. Mete balón en dirección a Mujaid, que se ha ido al remate. Héctor para Mujaid. Dentro del área Mujaid. ¡Disparo! ¡Fuera! Quiso ser protagonista Mujaid, disparó fuera, se acaba el partido, lo celebra Ganzábal, el Depor cae derrotado, se aprieta la clasificación en este grupo, Unión Popular de Langreo 1, Depor 0, va a haber que apretar los dientes para conseguir ese pasaporte para la primera federación. Pues se aprieta. ¿Y de qué manera? Como dice Fran, la clasificación, el Depor sigue líder con esos 32 puntos. Está con un margen de solo 2 sobre salir de esas posiciones. Que lo marca el Racing de Ferrol y el Numancia, que también ha ganado su partido. El Numancia va a ser el próximo rival del Depor. Vamos a visitar Miramar Oil. Recuerda, es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Todos sus combustibles, todos contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en el garaje Miramar del Polígono de Agrela, en la calle Isaac Peral 6, Miramar Oil. ¿Te apasionan las motos? Baviet Moto Adventure, tienda especializada en complementos, ropa y accesorios para ti y tu moto. Somos distribuidores exclusivos de Turatec, Klim, Ruka y Speedy, entre otras marcas. ¿Aún no nos conoces? Baviet Moto Adventure. Visítanos frente a la antigua discoteca Green y en baviet.es. Baviet Moto Adventure, prepárate para la aventura. Taller Galicia J-Cars, tu coche en las mejores manos. Somos especialistas en el mantenimiento preventivo, diagnosis multimarca y todo para tu coche. Aprovecha esta promoción, cambio de aceite y filtro de motor desde 59 € y la revisión de los puntos de seguridad sin coste adicional. Pide tu cita en el 722-662996. Visítanos en Avenida Fonteculler 15, Culleredo. Taller Galicia J-Cars, el mejor servicio para tu vehículo. Bueno, pues la afición del Langreo despide a los suyos como auténticos héroes. Ovación de gala para el equipo asturiano. Se retiró discretamente el Depor. Y bueno, pues ha sido un partido. Yo no sé si decir que es excesivo el marcador, porque bueno, lo del Depor no ha sido desde luego el partido soñado, pero tampoco ha expuesto tanto el Langreo, ¿no? No sé, Carlos, Bueno, marcador justo. pero dijimos que el que cometiera un error lo iba a pagar caro en el partido y al final es lo que se ha cumplido, ¿no? Así que quizás el Deportivo pues no ha tenido el acierto en las pocas oportunidades que ha tenido, quizás bastantes más que el otro día con el marido en el banco, que ahí sí no tuvo ninguna, pero en esta ocasión ha tenido 0 vista de cara a puerta porque sus intentos han sido muy tímidos, muy malos y ellos pues han acertado en una jugada en la que bueno, ha sido un poco rocambolesca, pero es verdad que en ese totum revolutum que se marcó ahí en el área, Uche Agu tampoco ha sabido llegar muy bien para
para poder estorbar y ha llegado el gol del Langreo. Un Langreo que, bueno, pues sigue haciendo ahí fuerte en casa, donde prácticamente no perdía nada, solamente hubo un rival que le ha ganado, los demás no han conseguido ninguna ganar, y además ha hecho valer al final el eslogan que decía ayer, ¿no? Es decir, de torres más altas han caído, pues han conseguido que haya caído la torre en Langreo en este partido, ¿no? Y si nos remontamos a la historia, en los últimos 40 años, pues de la última visita del Deportivo, sí había ganado por 4-3 allá, y hoy pues ha caído en un partido que, bueno, yo creo que al final eso, el que ha cometido el error es el que lo paga. Bueno, estoy también repasando, fíjate Carlos, fíjate Fran, lo que comentábamos, la sospecha que teníamos después de la primera jornada, de que la superioridad no era tanta del subgrupo de los gallegos y los de Zamora-Salamanca con respecto a los otros. En esta jornada, en cualquiera de las 3 fases en las que se divide ahora la competición, no ha habido un solo triunfo de los que originalmente veníamos del grupo 1A, es decir, bueno, falta lo que ocurra en la segunda parte del Cultural Celta B, que de momento está empate a 0, pero el Burgos le ha ganado a los Unionistas, el Valladolid al Zamora, el Numancia le ha ganado al Racing de Ferrol, el Marino del Banco ha empatado con el Compos, tampoco ha habido triunfo, el Langreo le ha ganado al Depor, empate también entre el Lealtad y Coruxo, empate en Sporting y Pontevedra, tampoco ha ganado Guijuelo su partido, tampoco el Salamanca, es decir, ni un solo triunfo, mira que hay unos cuantos partidos Pues sí, de los que provienen originalmente del grupo de los gallegos. ya ves, pues estadísticamente pues también otro drama, porque está claro que había mucha gente que se había hecho demasiadas ilusiones con este grupo, como que era demasiado fácil, ¿no? Y que para el Deportivo va a ser casi un paseo triunfal, y al final pues bueno, pues le está costando, Dios y ayuda, y a mí yo creo que lo peor de la noticia de la derrota de hoy es que se achica el espacio. No, eso es lo peor. Y claro, vuelve otra vez la angustia, ¿no? Porque claro, otro accidente y entonces empiezas a temblar. No, Eso y es que la próxima semana, mira quién viene. Numancia. Es que la próxima semana es donde Claro. puede apretar la cosa, ¿eh? Hombre, claro, le viene Numancia y a ver, ahí no puedes fallar. No, ahí sí que no puedes fallar, ¿no? Estamos viendo la jugada cómica de repetida esta de lo de Lucho, con Mujaiz, ese toque que tuvo ahí que casi. Sí, menos mal que se fue para un lateral. Bueno, de todos modos, en cuanto a ocasiones, es verdad que el partido fue injusto, se puede decir, era de empate. Por el los partido puntos, era de empate. Sí. La de Miku, la más clara para el Depor, Sí. y ellos tienen esa, el centro desde la izquierda, ahí los errores sin cadena, Eso es. y cómo viene pues para marcar el gol, que lo hace además de bella factura Álvaro Muñiz, lo hace con una asistencia, y yo creo que lo hace incluso después, Yo ¿no? creo que incluso, oye, fíjate, ya me había quedado la duda antes y lo vuelvo a pensar ahora, y yo creo que Lucho pudo haber hecho mucho más, ¿no? Sí, ha dado muestras un poco de nervios. Y la clasificación, como decía, bueno, pues es lo que más nos preocupa, lo decía también Carlos. 32 tiene el Depor, 31 tiene el Numancia y 30 el Racing. Claro, es que... Bueno, son 2 los que suben, la cosa está entre 3 Sí, y queda, pues después de este, no todo, queda todo el Ecuador, estamos en el Ecuador, la próxima semana es el Ecuador ya de este subgrupo, y ahora ya cada error que vayas a tener, el Depor ha perdido la mitad, digamos, de su margen en este partido. Siempre se había dicho que el Deportivo, por peso, por historia, por jugadores y por todo, era muy superior a todos estos, pero curiosamente, ojo, porque el Numancia ya es un equipo ya con más peso, ya es un equipo que tiene más solera, que tiene otro tipo de objetivo en mente, y sí que es verdad que va a ser un partido complicado, tanto el que va a jugar aquí en Riazor como el que luego vaya a jugar allá a los Pajaritos, ¿no? Pero es que yo creo que bueno, ahora sí que es complicarse la vida demasiado, es decir, porque había quien pensaba que no iba a perder ningún partido del Deportivo, y mira, ya ha tropezado y muy pronto. Sí. Porque... Y esto también hace que se meta el propio Langreo en esa batalla, ¿no? El empate penaliza al Compos, que bueno, se queda un poco rezagado, luego nunca se sabe, porque aquí un triunfo ya te puede lanzar, pero el Langreo ahora con 28, bueno, pues ya se mete ahí en la faena. Si la próxima semana gana su partido, pues estaremos hablando ya de que la cosa, en vez de ser de entre 3, es entre 4. Y no sé quién me decía, Fran, hace poco, tranquilo, porque vamos a llegar al último partido ante el Numancia, Sobrado, ¿no? con todo zanjado. A mí me daba un poco así de, no de risa, porque lo que tiene que ver con el Depor últimamente risa la justa, la que da, pero vamos, desconfianza total. Yo ya decía, bueno, este no es nuestro Depor, el que va a llegar con los deberes hechos a la última jornada.
No, y No además lo quiero ha quedado ver, ¿eh? claro que no te sobra nada, ¿eh? O sea, no puedes ir haciendo esas cuentas. No, O sea, no. no te sobra nada y piensa que hay que aprovechar todos los partidos, ¿eh? O sea que, bueno, No, hombre, si te metes dentro de la media inglesa, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Ganas en casa y patas fuera, sí, bueno, pues. pero ya ves que pues no te sale. no. Claro, aquí ya has pegado un patinazo, ¿no? Probablemente vayas a tener que ganar al menos uno de los dos partidos que tienes a domicilio que te quedan, Luanco o Soria. Es un resbalón muy peligroso el de hoy. Muy peligroso. Bueno, y después que tienes que amarrar los puntos de casa. Claro, por eso. Claro, Es estamos que- hablando, es que estamos hablando de a ver qué se pasa fuera de casa. Bueno, lo primero es amarrarlos de casa. Claro. Y es que en casa, Tienes que ganarle hasta el joder, Langreo. el Ya último hemos visto- precedente fue como fue. Entonces, bueno, El partido de Marino no fue muy alentador, ¿no? Es decir, precisamente. Claro. Es decir, yo no sé, hombre, hoy no podemos hablar de la temida desconexión, porque bueno, yo creo que hoy el equipo sí que estuvo un poco más activo, es decir, quizás, bueno, el menos lucido ha sido Ucheagbo, ¿no? Porque bueno, lo comentaste tú durante todo el partido, la indolencia que ha tenido, pero bueno, yo creo que el equipo no estuvo relajado, con los brazos relajados, ¿no? Es un partido, bueno, que ha intentado, dentro de lo que ha dejado también el Langreo, pues intentar llevar algo el partido a donde le interesaba, y al final no le ha salido porque un error le ha condenado demasiado, ¿no? Es decir, y ahora, pues eso todo se carga otra vez en la espalda de los jugadores y vuelve otra vez la tensión, ¿no? Y eso creo que es lo más preocupante. bueno, pues ahora ya estamos aquí dentro de la grada de Ganzábal, esperando la llegada de Rubén de la Barrera y vamos a escuchar a ver qué es lo que dice el técnico del Depor luego de este tropiezo que como estáis vosotros poniendo de manifiesto, aprieta las cosas, complica mucho la situación, la clasificación en esta segunda fase donde recordamos, son 2 los equipos que van a obtener ese pasaporte para jugar la próxima temporada en la Primera Federación y bueno, pues al no haber puntuado aquí, podemos decir así de manera coloquial que el Depor ha perdido un comodín, ¿no? Si tuvieras 3 puntos, claro, con 3 puntos de margen, si hubieras empatado, ya no digo más, pero empatando hoy aquí, a falta de 4 partidos, pues tenías 1 de margen. Bueno, Sí, pues aquí que era buena margen cosa. ninguno. La Claro. mitad, pues claramente, tenías el +4, ahora tienes +2. Y juegas contra el equipo que va segundo la próxima semana en Riazor. Bueno, Claro. pues nada, lo bueno de todo esto es que como partías con un margen, tienes ese derecho a haber fallado. Y Sí. bueno, sí, está Bueno, sí, claro. parece- Y si tú le ganas el próximo fin de semana al Numancia, pues ya será otra no la pasa película. nada, sí, recuperas. Bueno, pues ojalá no salgan esas Sí, pero cuentas. es lo de siempre desear el tropiezo del contrario. No, ahora y no depende, sí, depender no, de. dependes de ti mismo. Sí, depender Carlos, dependes, no, pero obviamente deseas que fallen el resto, no van a Claro. fallar porque algunos tendrán que sumar, ¿no? Pero tú está en tus manos, sí. en tus está botas. claro, está claro que Juegas Riazor- contra el Numancia el próximo fin de semana en Riazor, domingo a las 7 de la tarde. Y además va a ser un partido, yo creo que determinante, porque. Tiene pinta. Claro. El golaveraje puede estar en juego, Sí. está todo muy igualado, a ver si la cosa está entre 3 o entre 4. Que da mucha rabia, sí. Y da mucha que ellos han hecho una competición, un primer tramo de la competición muy discreto, pero que ahora llegan muy bien, ¿eh? Acabaron ya bien la primera fase, no les dio para clasificarse porque venían con bastantes puntos perdidos, pero ahora mismo están bien, ahora mismo vienen contando sus partidos por victorias, o sea que bueno, va a ser un partido complicado el que va a afrontar el Depor, insisto, y luego además pues del precedente del último partido en casa, donde pese a jugar en tu terreno de juego, eso sí, sin público, pero donde el Depor dejó sensaciones bastante malas, ¿eh? Pues mira, curiosamente estoy viendo que en la fase previa los últimos partidos que ganó Langreo los ganó fuera de casa. Ganó en el campo de Lealtad la última jornada y después en la siguiente, en la anterior, la antepenúltima, ahí perdió, pero en la anterior, o sea, la otra salida de fuera de casa la ganó el Covadonga 0-1. Y que es un equipo que fuera de casa pues estaba sacando muy buenos rendimientos, ¿eh? Sí, lo malo de todo esto, lo que también puede condicionar es que algunos de estos que están en este subgrupo pues ya se queden, digamos, sin nada en juego y esto desvirtúa también la competición. Estoy pensando en el Compostela, por ejemplo. Si el Compos la semana que viene, que creo que juega precisamente contra el Langreo, ¿no? La próxima semana jugarán en el Vero Boquete. Claro,
habiendo empezado tan mal el Compos y tan justito de fuerzas, no sé cómo va a ser ese partido. El Marino del Banco también corre riesgo de quedarse ya descolgado a mitad de camino. Y esto pues Sí, pero, va a cambiar todo el panorama, ¿no? Pero seguro que no estás pensando que el día que el Depor tenga que ir a jugar allí te vas a encontrar un rival facilito, ¿a que no? No, yo pienso, Porque a mí ese todo, partido me pienso todo lo suena malo. a dolor de muelas. Es que hay algún partido que haya sido fácil para el Deportivo este año, porque salvo el inesperado del Bao, fácil, claro. porque el resto no ha habido ninguno, todos se le han atravesado por alguna razón. El de Barreiro, el de Barreiro. El de Bao no salió rana. El Bao nos cayó un meneo. O dices el de Bao del Racing el de Barreiro, que perdió, disculpa, ese también fue medio no, el de Barreiro, no el de Bao. Sí. Claro, el Celta, vamos, efectivamente. El de Corucho salió fatal, vamos. Pero Sí, bueno, y a Zamora también fue, no fácil, pero fue un partido que lo ganó bien el día. Pero yo es que veo un Deportivo que se le han, bueno, eso, que siempre se ha esperado de él esa temporada que fuera mucho mejor de lo que le ha ido, ¿no? Es decir, siempre ha sido a la vista de las circunstancias. Una vez que comparas el partido que ha hecho con esos rivales, pues te has quedado con muy mal sabor de boca. A mí no me pareció un partido para perder, ¿eh? No, hombre, la verdad, se hubiera empatado. Hombre, también nos queda la jugada del penalti, que creo que hubiera sido, yo creo que había sido penalti, que había que haberlo pitado y bueno. Pues y he vuelto a haber repetido el gol y yo voy a culpabilizar a Borja Granero claramente. No estaba en su sitio. No saltó. Yo creo que se la come un poco, pero bueno. No saltó. Sí. En el primer momento me pareció también, pero sí, fue en cadena, ¿no? Pero ahí Borja Granero fue un error de bulto. Un error de que te cuesta el partido. Sí, Frank. Perdón, Adrián, que ya tenemos a Rubén de la Barrera, ya está aquí sentado en la sala de prensa de Ganzábal y vamos a poder escuchar al técnico del Deportivo luego de esta derrota por 1-0 en el encuentro de esta tarde. Hola, Rubén, buenas tardes. Va a responder a esa primera pregunta el técnico del Deportivo. Hoy para que el Deportivo haya perdido por este 1-0. ¿Por qué ha reaccionado también tan tarde, ¿no? En los últimos 10 minutos? Bueno, la verdad es que pues este era un partido en el que sabíamos que íbamos a tener que controlarlo por adaptarnos. Hemos evitado pues que pasaran cosas y a partir de ahí pues hemos tenido dos ocasiones claras antes del gol de ellos. En la única aproximación que ellos tienen, en este caso segunda parte, se adelantan y todo lo que le sigue pues es evidentemente consecuencia de su gol. Pues decir, Rubén, que o equipo que un pouco que se adiantase no marcador se ia levar o partido. Depor desaproveitou das ocasións claras e ao final o conxunto langreo aproveitou a súa. Sí, independentemente de que rematamos o partido pois con ocasións, non? Pero iso pois ten que ver, repito, froto do gol deles, non? Si é certo pois que neste tipo de partidos o equipo que a cada primeira vantaxe pois ten moito gañado, aínda así pois tentamos darlle a volta e ese control pois que tivemos, sobre todo pois sin balón, non resultou para evitar pois esa acción, non que eles dispuxeron na segunda metade e a partir de aí pois evidentemente o que queríamos era pois lograr ese gol que cando menos pois permitíranos sumar puntos. Terminamos el partido con dos delanteros, con Keco actuando ahí un poco de lateral, Villares en el pivote. ¿Qué buscabas con ese triple cambio y cómo es la decisión de pasar a Keco a ese lateral diestro? Bueno, pues sujetarlos bien por dentro, tener presencia en área y a su vez pues construir situaciones claras por fuera, ¿no? En donde queríamos pues amenazar entre líneas y desde ahí encontrar continuidades o romper a espalda de la última línea, pero preferentemente también situaciones de centro lateral, ¿no? Ganando presencia en área. Mister, saliste de inicio con Raico en lugar de un Ray que, bueno, fue la primera vez que se quedó fuera del 11 que buscabas también con esa modificación. Bueno, buscábamos pie y buscábamos también amenazar un poco la espalda, ¿no? de su lateral de Santos y de ahí el motivo de la alineación de Locase, que tampoco fue un partido fácil para él, también con esa tarjeta, haberse condicionado. Y gente pues joven, gente con ganas y toda esa serie de ese tipo de situaciones pues hay que gestionarlas y controlarlas, ¿no? Para que el chico pues se pueda ofrecer el rendimiento, ¿no? que sabemos que va a ofrecer y tiene que ofrecer. ¿Cómo analizas ahora a clasificación? Es decir, o Depor sigue líder, pero se estreita todo. Sí, pero bueno, antes de que comience todo, pues
todo o mundo pensa que isto pois se solventase pola vía rápida, non? O equipo ten que estar preparado para solventalo evidentemente pola vía rápida, pero se non vai tan rápido tamén, non? E iso pasa pois por competir e por gañar pois a maior cantidade de puntos posible e de partidos posible para pois non ter que chegar ás últimas xornadas pois competindo por pechar ese sitio na Pro. Seguimos dependendo de nós. Hoxe era unha ocasión importantísima, pois a vitoria permitiríanos cousas, pero o que temos que facer é reaccionar precisamente pois o resultado que hoxe pois non queríamos e que finalmente sucedeu. Preguntan ahora por el próximo partido, ese encuentro ante el Numancia, si puede ser un partido similar en cuanto a cómo afrontarlo al partido del Pontevedra, donde el Depor se juega tanto y con todo tan apretado. Bueno, el partido es muy importante, pero también lo iba a ser si se produjera aquí otro, ¿no? Es decir, en caso de empate o de victoria nuestra aquí, pues el partido del Numancia iba a ser pues fundamental también para nosotros, en este caso, para lograr otra cosa de manera más rápida, ¿no? Ahora tenemos en Numancia, va a ser un partido pues competido y disputado seguro, en donde hay que hacerlo bien para ganar el mismo, ¿no? No queríamos, repito, salir de aquí de cero. Eso ha sucedido y, por tanto, toca levantarse y toca preparar lo que viene como hay que hacerlo. ¿Cómo ves al Depor de Langreo? ¿Cómo lo viste? Al conjunto de Langreo. Preguntan ahora por el Langreo. Evidentemente tiene claro lo que hace. Intentamos, pues, de entrada sin balón, evitar que ellos sumasen pases dentro y que desde ahí, pues, por fuera tuviesen opciones claras de centro y de ventajas. Lo hicimos. Creo que poco a poco pues fuimos imponiéndonos y, curiosamente, ¿no?, en la segunda parte, antes de que sucediese incluso la ocasión clara nuestra de Miku, pues creo que estábamos comiendo todavía más terreno y finalmente el gol lo reventó absolutamente todo, ¿no? Lo que estaba sucediendo, pero sobre todo en este caso cómo finaliza el encuentro. Vamos, que la sensación general es que hubiera sido más lógico el empate, en tu opinión. Bueno, a ver, me remito a lo visto, ¿no? Es decir, no podemos hablar desde el punto de vista del resultado. Hemos hecho alguna cosa bien, hemos hecho cosas mal, lógicamente, eso es así, fuese cual fuese el resultado de hoy. Ahora bien, es cierto que si vamos a ocasiones y si vamos a situaciones de finalización, pues lógicamente la victoria del Langreo no debería ocurrir, pero ocurrió. Por tanto, tenemos que minimizar toda esa serie de cuestiones para que caiga todo de cara y a nuestro favor. ¿Se han quejado mucho los jugadores de una posible mano dentro del área del Langreo? No sé, no la he visto, no la puedo valorar. No sé si es mano, si no es mano, no lo sé. Vale. Bueno, pues hasta aquí esa rueda de prensa de Rubén de la Barrera, luego de esta derrota en Ganzábal por 1-0, una derrota que, como venimos comentando, aprieta todo muchísimo y convierte el partido de la próxima semana en otra soga en el cuello del Depor. Clasificación apretada y 3 puntos en juego vitales ante un segundo clasificado, el Numancia, que llega lanzado al estadio de Riazor. Nos vamos a trasladar ahora a pues una improvisada zona mixta aquí en los exteriores y en cuanto tengamos por aquí al futbolista encargado de comparecer, pues ya os pedimos paso, Adri. Muy bien, bueno, pues Carlos, yo creo que lo que ha dicho Rubén de la Barrera pues ha sido un resumen bastante claro del partido, ¿no? En cuanto a ocasiones, la cosa daba para lo que daba, un partido que lo ha cambiado todo, ese error de bulto que tuvo la defensa del Depor, especialmente nuestro central Granero, y que ya cambió por completo el partido, pero sí que era esa tendencia que decía el míster de poco a poco, las ocasiones sí empezaban a llegar y si llega, bueno, sobre todo la de Miku fue clarísima, ¿no?, para haber cambiado el partido. Fue la mejor jugada, además estaba muy bien resuelta, lo que pasa que bueno, fue un tema de precisión, si no hubiera entrado y seguramente hubiera también cambiado probablemente la dinámica del partido. Y como él ha dicho, pues el error del gol le reventó el partido, ¿no? Y eso es realmente lo que pasó. Parecía que el que marcase primero, pues parecía que se iba a quedar con el partido, ¿no? Y luego hay una cosa con la que no estoy muy de acuerdo. Él dice que hace los cambios para intentar buscar. Seguramente esa era la intención, otra cosa es que no lo consiguió, ¿no? Es decir, buscar la progresión del balón por banda e intentar con eso buscar centros y demás. Vimos que después el Deportivo siguió insistiendo por el centro, o sea, las jugadas de mayor peligro que vinieron después de esos cambios, digamos, ¿no? Realmente siempre fueron, efectivamente, fueron frontales al área.
Por tanto, eso tampoco se ha conseguido. No sé si realmente no lo entendieron o simplemente no fueron capaces de seguir realmente la idea que quería el entrenador. Y a mí tampoco es que no me convencían tampoco mucho precisamente la posición de los jugadores en esos extremos, ¿no? Pero bueno, al final lo que ocurre es que ya los cambios ya llegaron demasiado tarde. Lo estábamos viendo en la primera parte, que había que haber hecho algo. Sabíamos que Rubén de la Barrera no es una persona de hacer excesivos cambios, salvo que la cosa fuera rematadamente mal. Yo creo que él... No es de gatillo fácil, ¿no? No. Otros entrenadores... Claro. Mira, Paco Gémez, por ejemplo. Correcto. Paco Gémez, si ve un partido así, pues en el minuto 20... Estaría cambiando algo seguro. Hay quien le llama a tribunero, pero directamente dice, pues me cargo al central, pongo al medio centro ofensivo, quito al posicional, es decir, te revoluciona un partido si lo ve mal directamente. O probablemente viendo la indolencia de Uche, pues hubiera cambiado ya ahí esa pieza, ¿no? No digo que lo que pasa es que tú esas cosas las haces cuando el partido no está donde tú quieres. Y yo creo que el partido estaba donde el plan de Rubén de la Barrera quería. Claro. Sí, yo también lo creo. Era un partido donde no tengas, donde no estés sufriendo demasiado atrás, y la verdad es que tampoco te ha generado tanto el Langreo, y donde llevaste el partido pues a esta situación de, bueno, intentar aprovechar alguna de las ocasiones que podías tener, o intentar minimizar o aprovechar alguno de los errores del rival. Y en eso, pues ha estado más afinado el Langreo, pero yo no creo que el Depor no le estuviesen saliendo las cosas y que el plan fuese muy diferente al diseñado. Es decir, no se hacen los cambios no porque las cosas no vayan según lo esperado, sino que yo creo que el partido iba por donde el Depor tenía pensado que fuese, ¿eh? Sí, yo creo de hecho, lo que ha dicho Rubén de la Barrera en la sala de prensa ha ido por ahí. Sí, o sea, sí. no... Y lo que nosotros también intuíamos, ¿no?, en el descanso, yo creo que realmente estaba convencido de que por ahí iba bien, que bueno, si quedaba el partido así, pues lo daría más que por bueno, pero claro, es el problema de que cuando el partido está tan justo, efectivamente un error te puede condenar el plan, ¿no? Bueno, pues sí, pasaba por aquí ahora el doctor Lariño. El guapo. Sí, el guapo. El guapo, exactamente. Y ha dicho textualmente, ¡buf! ¡Qué temporada! Sí. Yo creo que es la sensación que tiene pues todo el deportivismo y todo el mundo, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya lo que quieres es intentar conseguir uno de esos 2 billetes cuanto antes y pasar página y a otra cosa, porque hay mucho que diseñar. Hay mucho que diseñar dentro del club. Hay que diseñar una plantilla, hay que empezar a ver qué es lo que te puedes encontrar en esa categoría, e insisto, objetivo irrenunciable, porque yo creo que nadie se quiere meter ya en el supuesto de una segunda federación, que eso sí que sería ya, en fin, pues arrancar un nuevo proyecto desde muy atrás, y sería pues un golpe añadido a los muchos golpes ya que se ha llevado el aficionado deportivista en los últimos tiempos, ¿eh? Pero bueno, no va a ser fácil, ¿eh?, ese billete a la primera federación. Si después de las últimas victorias empezábamos a ver que la cosa, bueno, pues era de color de rosa, bueno, pues en absoluto, ¿eh? Es gris como el cielo que tenemos aquí en Langreo, y pico y pala, nunca mejor dicho, en tierra minera. El Deportivo tiene la extraña manera de andar siempre siendo el equipo aspirina, ¿no?, o el equipo que anda siempre dando puntos a los demás, y en este caso también fue sorprendente porque el Langreo era un equipo que en casa tampoco fuera muy sobrado en casa, es decir, ganaba, pues ha ganado 2 de 9 y ahora, pues curiosamente el que va a caer allí es el Deportivo, ¿no? Sí. ¿Os entra el miedo a vosotros con todo esto? A mí es que el Deportivo ya no, es que a veces me da... Tampoco me ha parecido un equipo frágil para decir que a largo recorrido esto sea para temer absolutamente, ¿no? Bueno, pero creo que eso también ya lo vimos en la primera parte. Parecía que no había nada que temer, que lo iban a tener que controlar y al final... No le sobra nada, lo decía Fran, pero bueno, pero no es un equipo que esté roto. No, eso sí, hombre, eso es verdad. El equipo en Ferrol sí estaba roto. Hoy también solo faltaba, y eso que faltaba, que viéramos un equipo... Cuando caes de distinta manera. Sí. Eso, o sea, y hoy evidentemente no es el Depor de Ferrol, que es un equipo que no es un equipo. O sea, es un equipo que no hay por dónde cogerlo. Hoy caes de otra manera, bueno, pues es un partido donde lo has disputado y un infortunio tremendo, un error de bulto y fallas que has tenido y de puntería. Hoy no te han pasado por encima. No, hombre, es que si vienes a jugar con el Langreo y te pasa por encima, entonces ya tienes que pensar en... Tampoco el Racing de Ferrol, que ahora mucho se dice, tampoco el Racing de Ferrol cuando te gana te pasó por encima. Bueno, pero ellos también te ganan con lo justo. Te pasó por encima el Corusio, te pasó por encima el Compostela. Esos días sí que te pasaron por encima varias veces y encima
Pero volvieron a por eso pasar mi duda- y O el se Celta de reconciliaron. Riazor. Por eso mi duda También. es, evidentemente, en absoluto es un equipo roto, en absoluto es un equipo... No, es un equipo que compite en los partidos y que está ahí. ¿Mi miedo cuál es? Bueno, pues que es un equipo que se ha acostumbrado a que en cuanto respira un poquito, de repente la soga se aprieta y otra vez estamos ahí, ¿no? Claro. Y en esta fase de la temporada, donde, bueno, pues habías conseguido, como decíamos, un cierto comodín y un poquito de oxígeno y empezar la segunda fase con 4 puntos de margen y, bueno, pues donde podías empezar a ver que quizás ahora sí que podías jugar de una manera un poquito desahogada, pues ahí está el nudo en el cuello y ahí estás únicamente con 2 puntos de margen y yo lo que quiero es ver, bueno, pues como el equipo va a hacer la digestión de volverse a meter en problemas, de recibir el próximo fin de semana a un rival con, pues eso, que pueda adelantarte en la clasificación. Quiero ver cómo esta plantilla en este momento de la temporada es capaz de digerir el golpe de hoy y de jugar un partido con la presión con la que lo va a jugar el próximo fin de semana. Eso no, por eso digo, no, en absoluto es un equipo roto ni nada por el estilo, pero bueno, es un equipo que una vez más pues tiene que volver a jugar con esas aperturas y yo creo que cómodo no está. También es cierto, ¿no? Bueno, jugó con presión el día del Zamora y sacó el partido adelante, jugó con presión en Vigo y sacó el partido adelante. Bueno, pues es el enésimo examen que tienes que pasar pues con la soga al cuello. Sí, pero para mí la diferencia está en que digamos que el equipo se mentalizó al sprint aquel que tuvo que dar y ahora no sé si está la cosa para más sprints. Eso es lo que me causa esa... Pero ¿cómo no va a estar? Esa Me falta de parece confianza. irrenunciable. O sea, yo no albergo duda para ello. Sí, yo te entiendo a ti, pero es que yo tengo falta de confianza. Así de claro. Hombre, el Deportivo nos ha dado platos de mal gusto muchas semanas y muchos años. En plural. Pero nunca como este año. Pero en este caso me parece que sería imperdonable a nivel histórico. Ya lo es bastante, pero me parece, no vamos, que yo ni lo sospecho. Y hay otro factor más que también tenemos que tener en cuenta y es, evidentemente nosotros lo que hacemos es analizar el Depor y desde el punto de vista del Depor. Claro. Pero también analicemos cómo están los demás, es decir, el Racing, que aquí, bueno, a ver, tal, si se meten Depor y Racing, tal. El Racing ahora mismo está viendo fantasmas por todas partes y está viendo que desde hace semanas es incapaz de sacar adelante un partido. El Racing posiblemente le ha hecho mucho daño también el tema del coronavirus claro, y entonces, está pasando factura. Claro, entonces parecía que, bueno, somos 3 luchando por 2 puestos. Bueno, pues uno de los 3 tiene un gripazo más grande que el tuyo. Y luego, bueno, oye, que el Langreo y equipos así, pues que también no lo van a tener fácil el día que tengan que venir a Riazor, por ejemplo. Es decir, que los demás también tienen una ligera desventaja de puntos y luego que tienen que sacar adelante sus partidos. Lo que pasa que la diferencia está es que a mí, por ejemplo, el Numancia me parece el coco, ahora mismo, tal como están las cosas, y precisamente con quien no podías fallar era con Marino y con Langreo. Con Marino casi tropiezas. Mira, tenemos ya protagonista, tenemos a Héctor Hernández, tenemos ya lateral del Depor, luego de esta derrota por 1-0 en Lanzábal. Héctor, un partido muy igualado y al final pues parecía que se iba a decidir en quién no erraba en el partido y bueno, pues ellos fueron capaces de aprovechar el error que cometisteis. Bueno, al final ha sido una lástima el resultado. Creo que ellos apenas han inquietado el área nuestra. Sí que es verdad que cuando han tenido una ocasión que salvó bien Lucho, pero por lo demás creo que el partido estaba controlado. Hemos tenido varias ocasiones, no hemos materializado y bueno, al final nos vamos con esa sensación agridulce de no llevarnos al menos un punto de este campo, ¿no? Estaba el partido, Héctor, para el que marcase un gol se lleva el partido. Sí, así es. Nosotros, como te he dicho antes, hemos tenido distintas ocasiones. Villares en la primera parte ha tenido una muy clara, Miku en la segunda parte ha tenido otra. Bueno, lo que tú dices, estaba viendo que el partido era un partido feo, un partido en el que no había muchas ocasiones, pero bueno, una pena, ¿no? Al final el resultado. Oye, ¿protestaste bastante la mano dentro del área de ellos, en el centro de Miku? Preguntan por la acción donde el Depor ¿Sí hablaste con
pide penalti en el área del Langreo. Que me da la sensación de que tú la viste, ¿no? Porque hablaste bastante con ella. A mí me pareció mano clara. De hecho, voy yo, va Villares, van unos cuantos, ¿no? Pero en el momento el árbitro dice que no ha sido mano y que le preguntemos a Miku, y Miku se ve que ha debido decir que como que no había sido mano. No sé, en ese caso Miku es el que lo ha visto mejor y bueno, no poco puedo decirte más sobre esa acción. ¿Qué os ha pasado en el gol? ¿Es un fallo de concentración, un despiste? ¿Por qué en esos últimos minutos, cuando parecía que al menos el empate se iba a conseguir? Bueno, al final ha sido un centro lateral. Ha tocado Borja Granero hacia atrás, con la mala suerte de que bueno, pues le ha caído a ellos y han puesto el balón atrás y bueno, ha sido ahí un gol, ¿no? Creo que hay que estar tranquilos, que seguimos dependiendo de nosotros mismos, que en este campo creo que solo ha ganado el Burgos, ¿no? Si mal no recuerdo, y bueno, no era un campo fácil para nada, ¿no? Está claro que nos vamos jodidos porque es una derrota, pero al igual que te digo que nos vamos jodidos, hay que estar tranquilos, sabemos a lo que jugamos y bueno, el domingo tenemos un partido importante en el que vamos a ir a por los 3 puntos, ¿no? Se ha apretado todo, pero precisamente el domingo jugáis que se pueda apretar mucho más, ¿no? Sí, el domingo sabemos que tenemos un buen partido contra un buen rival en el que vamos a salir a matar, ¿no? Estamos en nuestro campo y eso se tiene que notar. Entonces creo que los 3 puntos se tienen que quedar en casa y con eso vamos a entrenar toda la semana y vamos a salir así al partido, ¿no? ¿Cómo te viste a nivel personal? Porque volvías después de la lesión que tuviste en Barreiro, ¿cómo te encontraste? Bien, bien. La semana pasada decidieron que todavía no jugara. Bueno, respeto al entrenador, salió un compañero, lo hizo bien. Aquí somos un equipo todos, respetamos la decisión del entrenador y bueno, me encontré bien. Ya te digo, me voy un poco jodido por el resultado porque no queríamos este resultado, pero bueno, a darle la vuelta cuanto antes y somos conscientes de que tenemos el domingo un partido súper importante para nosotros. Lo hablabas ahora de súper importante. ¿Cómo lo defines? Y también preguntarte si será muy especial para ti por enfrentarte a tus ex. Sí, bueno, todavía guardo buenas amistades de mi año allí, el año pasado. El cuerpo técnico sigue el mismo que estuvo conmigo y hay, creo, 2 jugadores, Moja y el portero, el segundo portero ahora mismo que está de segundo portero, que guardo buena relación. Tengo muy buen trato con ellos, pero vamos, en el campo no se trata ni de amigos ni de amistades. El campo voy a ir, en el caso de que el míster me decida ponerme, voy a ir a matar en el campo como siempre creo que hay que salir. Vale, chicos. Muy bien. Bueno, pues ahí está Héctor Hernández, uno de los protagonistas, una de las novedades del 11. Entraba Héctor Hernández, entraba Uche Agbo y Raico, que bueno, pues fue la gran sorpresa, digamos, en ese 11 titular y finalmente pues dejó en el banquillo a Raí. La primera vez que el futbolista ha llegado en el mercado de invierno, Raí se quedó sin salir en el equipo inicial. Bueno, pues por aquí poquito más, amenaza lluvia de nuevo, día gris y como decíamos hace un rato, pues bueno, pues gris como está en estos momentos esa clasificación y ese futuro inmediato que nos va a dejar el partido del próximo fin de semana del Numancia como un examen y algo más que 3 puntos. Se tiene la sensación que en ese partido se decide algo más que 3 puntos, Adri. Pues sí, ya tenemos ganas de que llegue el encuentro. Yo me quiero quedar con la... ¿Verdad, Carlos? Ya nos teletransportaríamos ahora a ese momento. Va a ser además el último de la jornada, porque es a las 7 de la tarde en Riazor frente al Numancia, que viene lanzado. A ver, en Riazor todo es diferente. Son los resultados. 1000 personas que van a estar por lo menos en las gradas de Riazor. Si, bueno, ya son 1000, por lo menos. Ya algo es algo. Bueno, sí. Si no empeoran los datos, esperemos que no en los próximos días, porque esto es revisable y no de forma constante. Está subiendo, pero aquí de manera parece que... Toquemos madera y que todo cambie y que el terreno perdido hoy pues se pueda recuperar. Decía, como va a ser el último de los partidos en celebrarse en esa jornada, ya sabremos qué ha hecho el Racing de Ferrol. Va a haber un Racing Marino de Luanco. Del Langreo incluso también. Y un Compostela Langreo. Claro, el Langreo si le gana, por ejemplo, al Compos, ya estaría desde el partido a un punto de ti. Exacto. Bueno, juego de bolita mágica que no vamos a jugar a ello, así que a descansar y a pensar en ese partido. El Depor sigue dependiendo de sí mismo, sigue siendo líder del subgrupo y si esto acabase hoy,
jugaría la próxima temporada en la Primera Federación. Yo hoy estoy en plan positivo. Te veo. No sé si es que me ha gustado mucho la comida de mediodía, pero estoy en plan mundo de Yupi, no sé, igual demasiado. No, a ver, Bueno, pues hay que agarrarse por lo menos a lo positivo, sí, señor. hay que ser optimista siempre. Claro. Para ser pesimista ha de haber tiempo. Pues ponemos punto y final, ¿no? Porque aquí, Sí. aquí ya no hay nada más que destacar. Los futbolistas del Depor, los que quedan aún en el vestuario, poquito a poco, pasando por aquí, delante de nuestra posición y entrando en el autobús para salir ya rumbo a Coruña. Así que, Teba Chacón, ¿nos queda algo en el tintero? Bueno, pues tenemos que irnos hasta Abanca. Recuerda, además, que tenemos para ti una noticia que te va a ayudar a ahorrar, que si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp Adheridas, te devuelven hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. Bueno, pues vamos bajando la persiana con este equipo que hoy ha estado formado por Carlos Alberto Sánchez. Carlos, siempre un gusto compartir fútbol contigo. Un abrazo. Lo mismo digo, muchas gracias. Hemos estado con Adrián Candal. Adri, mañana a las 3:20 lo analizamos en Coruña Deportiva. Gracias. Gracias. Y Forza Liceo, por cierto, en este fin de semana tan duro. Un abrazo para los verdes. Ahí está, siempre Liceo. La alineación la ha completado Javi Rodríguez, encargándose de la técnica, y Teba Chacón, dando voz a oyentes, a anunciantes y a gente que quiere saludar en la radio. Gracias, Sí, Teba. nada, adiós. Pobre Teba. Por lo menos para quedarnos con una sonrisa, que no nos falte nunca la sonrisa en la cara. Desde Ganzábal, desde Langreo, se despide Fran Hermida. Mañana más. Gracias por escoger un día más la sintonía de Radio Coruña, la sintonía de la SER. It's a bittersweet